3. La religión y su contenido. La modernidad alternativa de China. El problema de los tres cuerpos, la obra maestra de ciencia ficción del escritor Liu Cixin, 1, y primera parte de la trilogía de los tres cuerpos, comienza en la China de Mao durante la Revolución Cultural, donde la joven Ye Wenji acaba de ver cómo mataban a su padre por seguir enseñando la teoría de la relatividad de Einstein y seguir proclamando su fe en ella. Disgustada con la humanidad, roba un programa del gobierno cuya finalidad es contactar con los alienígenas y los anima a que invadan la Tierra. A continuación la historia se desplaza al futuro inmediato, donde Wang Miao, un investigador que está desarrollando una nueva nanotecnología y que ha comenzado a tener extrañas experiencias, contacta con la ahora anciana Benjie. Los científicos que conoce Miao se están suicidando porque afirman que las leyes de la física ya no funcionan como se esperaba. El científico saca fotos con su estupenda cámara nueva y al revelarlas encuentra un número en cada negativo. Cuando intenta explorar los posibles vínculos entre estos fenómenos, acaba involucrado en un juego de realidad virtual, tres cuerpos, en el que los jugadores se encuentran en un planeta alienígena llamado Trisolaris, donde el Sol sale y se pone a intervalos y en posiciones extrañas e impredecibles, a veces demasiado lejos, con lo que el planeta es terriblemente frío, a veces demasiado cerca, emitiendo un calor destructor, y a veces no sal durante largos periodos de tiempo. Los jugadores se pueden deshidratar a sí mismos y al resto de la población para sobrellevar las peores estaciones, pero la vida es una lucha constante contra elementos aparentemente impredecibles. A pesar de ello, los jugadores descubren lentamente maneras de construir civilizaciones e intentar predecir los extraños ciclos del calor y el frío. Cuando en la realidad, fuera del juego, se establece contacto entre las dos civilizaciones, nuestra Tierra aparece a ojos de los trisolarianos como un mundo ideal de orden, y deciden invadirla para asegurar la supervivencia de su raza. El resultado de este encuentro probablemente será que ambas civilizaciones tengan que desidealizarse mutuamente, comprendiendo que la otra también tiene sus defectos, algo parecido a lo que Lacan denominó separación. Hay otro tema lacaniano en la novela, el juego virtual que resulta al simular la vida real en Trisolaris nos recuerda la frase de Lacan de que la verdad tiene estructura de ficción. Sin embargo, el rasgo más interesante de la novela es como la oposición entre la Tierra y Trisolaris evoca la oposición entre la idea tradicional confuciana del cielo como principio del orden cósmico y los cánticos y alabanzas de Mao al cielo en desorden, no es la caótica vida en Trisolaris, donde el mismísimo ritmo de las estaciones se ve alterado, una versión naturalizada del caos de la revolución cultural. No es la aterradora intuición de que la física no existe, de que no hay leyes naturales estables, una intuición que, en la novela, empuja a muchos científicos al suicidio, el reconocimiento de que, tal como lo expresó Lacan, no existe un gran otro. Esta tensión entre el orden y el desorden del cielo también proporciona las coordenadas básicas de la agitación ideológica que invade la China contemporánea, como queda claro en The China Wave 2, un bestseller en China y en el extranjero, en el que Zhang Weiwei presenta una justificación del sistema político autoritario chino dirigida al gran público. El punto de arranque de Zhang es que China es un Estado y una civilización, únicos, un Estado que se solapa toda una civilización definida por la tradición confuciana. Sus valores, no en el sentido occidental de valores opuestos a hechos, sino los valores como principios que sostienen y están arraigados en una forma de vida, son, entre otros, un humanismo práctico, es decir, el rechazo del espiritualismo basado en otro mundo y una mayor atención a lo que es una vida buena y armoniosa sobre la tierra, un enfoque orgánico que evita los extremos del individualismo y el orden centralizado totalitario, de la tradición fosilizada y la modernización apresurada, y que combina la apertura a otras culturas con la fidelidad a las propias raíces, un enfoque pragmático en contraste con la adhesión a principios no realistas, por ejemplo, en lugar de obsesionarse con las reglas formales de la democracia, habría que centrarse más bien en el verdadero objetivo de la democracia. La gente debería estar gobernada por hombres virtuosos y competentes que trabajen para su bienestar, su dignidad y su libertad. Los derechos humanos deberían concebirse de una manera holística, no solo como una serie de libertades políticas y personales, de expresión, etc., sino también como el derecho a una vida segura y satisfactoria, con todas las necesidades espirituales y materiales cubiertas. ¿De qué sirve una prensa libre y un sistema de multipartidos si el resultado es el caos social y las luchas absurdas? Lo que quiere demostrar Zhang es que ha sido la fidelidad a esta tradición confuciana lo que ha permitido que China llevara a cabo el milagro económico de las últimas décadas, la combinación de un veloz desarrollo social y económico, que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza para crear una gigantesca clase media, y de estabilidad social. Resumiendo,
China ha conseguido alcanzar una modernidad alternativa a una velocidad récord y sin abandonar el proceso de modernización capitalista, ha conseguido evitar el estallido de los enfrentamientos sociales. ¿Cómo se ha conseguido que funcionara? Sang Sitamartti Ahtisaari, expresidente de Finlandia, que el 18 de enero de 2009 afirmó: el Politburó del Partido Comunista de China era como la junta directiva de una corporación, el secretario general del partido era como el presidente de la junta, el primer ministro era como el director ejecutivo, y China se gobernaba más o menos como si fuera una empresa. 3. A lo que Sang replica: de hecho, hemos reflexionado sobre esta cuestión. ¿Porque ninguna empresa del mundo elige a su director ejecutivo por el método de una persona, un voto? Si se hiciera así, la empresa se arriesgaría a la bancarrota. Asimismo, deberíamos considerar cuál es la mejor manera de gobernar un país. En mi opinión, la esencia de la democracia es la voluntad de la gente y el buen gobierno de un país, más que la democracia por la democracia o las elecciones por las elecciones. 4. Uno casi se siente tentado a añadir una variación de la tesis de Heidegger según la cual la esencia de una técnica no es nada técnico, la esencia de la democracia no es nada democrática, puesto que, tal como da a entender Sang, un fuerte régimen autoritario puede ser más, esencialmente democrático, que una simple democracia. Deberíamos tener la prudencia de no rechazar los argumentos de Sang como demagogia hipócrita fabricada para legitimar el régimen autocrático de China. La paradoja es que, precisamente por carecer de legitimidad democrática, un régimen autoritario a veces puede ser más responsable ante sus súbditos que un gobierno democráticamente elegido, puesto que carece de legitimidad democrática, tiene que legitimarse proporcionando servicios a los ciudadanos con el razonamiento subyacente de que, cierto, no hemos sido elegidos democráticamente, pero, puesto que no tenemos que entrar en el juego de esforzarnos para conseguir una popularidad vulgar, podemos centrarnos en las auténticas necesidades de los ciudadanos. Un gobierno elegido democráticamente, por el contrario, puede ejercer plenamente su poder para los limitados intereses privados de sus miembros, ya cuenta con la legitimidad de las elecciones, de manera que no tiene por qué seguir legitimándose y se siente seguro con lo que hace. A cualquiera que se queje le puede decir: vosotros nos habéis elegido, ahora es demasiado tarde. No obstante, el libro adquiere un extraño sesgo cuando San recomienda evitar el estilo europeo de un excesivo estado del bienestar. 5. Una recomendación que ya siguen casi todos los países europeos mediante sus políticas de austeridad, lo que contradice la afirmación de San de que, en Occidente, el paquete del estado del bienestar solo puede engrosarse, no disminuir. Por tanto, es imposible aplicar reformas como las que China aplicó a su sector bancario y a las empresas de propiedad estatal. 6. Culpar de los excesos del estado del bienestar a un exceso de democracia es una idea que todo neoconservador recibiría con gran entusiasmo. En muchos casos, el principio que saca a colación Sang podría parecer justo y razonable, pero el ejemplo concreto que utiliza para ilustrarlo le da un giro específico, es decir, apunta hacia el verdadero objetivo político que subyace a este principio. Sang afirma que los derechos individuales también se podrían defender a expensas de los derechos colectivos, como en el caso de la libertad de expresión ejercida por el dibujante danés que se ha visto afectado por el derecho colectivo a la libertad religiosa de 1.000 millones de musulmanes. 7. Este argumento presenta una extraña incongruencia. Es posible que millones de musulmanes se sintieran ofendidos y humillados, pero ¿en qué afecta eso a su libertad religiosa? La libertad religiosa se ve mucho más afectada por la prohibición de vestir el burka en el transporte público, por ejemplo. Y en otra de sus problemáticas afirmaciones, nos dice San que la prohibición en la escuela de cubrirse la cabeza con un pañuelo como hacen los musulmanes, en vigor en Francia y otros países europeos, resulta inconcebible en China. 8. De verdad. En agosto de 2014, en Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, se prohibió a 5 clases de personas utilizar el transporte público, los que llevaban pañuelos en la cabeza, velos, burkas o ropas adornadas con la media luna y la estrella, y jóvenes con barba larga. Los pasajeros que no cooperen, sobre todo si pertenecen a una de esas 5 clases de personas, serán denunciados a la policía, afirmaron las autoridades, que añadieron que se registrarían las bolsas de todos los viajeros, las medidas de seguridad asegurarán la estabilidad social y protegerán la vida, la propiedad y la seguridad de todas las razas. 9. Siguieron otras prohibiciones. Por ejemplo, las autoridades también prohibieron el ayuno durante el Ramadán y ordenaron que durante esta festividad las tiendas de comida permanecieran abiertas. Un problema parecido surge cuando Sam menciona la situación en Haití. En muchos países asolados por la pobreza, conceder prioridad a la democratización conduce a una situación de Estado fracasado como el de Haití, donde la pobreza provoca
caos y anarquía, y en el que al final el país solo puede confiar en las fuerzas de pacificación de la ONU para restaurar la paz y la estabilidad. 10. Resulta, por expresarlo suavemente, muy extraño culpar al exceso de democracia de la permanente miseria de Haití, un país marcado por un largo historial de dictadura y gobierno militar. Pero el problema básico no es ese, sino la confianza que deposita Sang en la idea confuciana de la armonía social orgánica. En la cultura china, naces con un papel social determinado en cuanto que hijo, hija, padre, madre, colega de los demás, y los derechos y obligaciones van siempre unidos. De verdad creo que la cultura humanística china puede enriquecer la idea occidental de los derechos humanos basados en el individuo. 11. Esta oposición es engañosa, lo contrario de una sociedad jerárquica, armoniosa, en la que cada uno desempeña su papel no es, solo, un individualismo sin límites, sino, también, una sociedad igualitaria, una sociedad cuyo primer gran modelo es el Espíritu Santo cristiano. Por eso las palabras de Cristo: si alguno viene donde mí y no oye a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Lucas 2:26, no designan una sociedad de individualismo extremo, en la que todo el mundo se preocupa de sí mismo y detesta o explota a los demás, sino una sociedad que se mantiene unida mediante el lazo universal del amor. No resulta difícil leer la referencia de Sangal, concepto tradicional de Tien, el cielo, que supone el interés central y la conciencia de la sociedad china. 12. En contraste con el antiguo dicho de Mao Zedong, reina un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente. La idea básica de la izquierda radical es que, aunque las crisis son peligrosas y dolorosas, resultan inevitables, y son el terreno en el que se libran y se ganan las batallas. Sang se refiere al Partido Comunista Chino, PCC, como la encarnación de Tien, el cielo, como una organización desinteresada que se eleva por encima de los conflictos y se preocupa básicamente del desarrollo armonioso de todas sus partes. Pero, ¿qué garantiza esta neutralidad? ¿No existe una lucha también en el cielo? ¿No está el cielo también dividido? Y por cierto, ¿no es el cielo dividido una de las mejores caracterizaciones de la lucha de clases? Bajo el contraste entre la sabiduría confuciana y la democracia occidental individualista se libra otra batalla: confucianismo contra legalismo. Para los seguidores de Confucio, la tierra se encontraba en medio del caos porque las viejas tradiciones no se obedecían, y estados como Qin, cuya organización militar centralizada rechazaba las viejas costumbres, se consideraban la encarnación de lo que podía ir mal. En contraste con este punto de vista, para el que naciones como Qin suponían una amenaza a la paz, el gran legalista Anfei propuso lo impensable, que quizá la manera en que se gobernaba Qin era una anomalía que había que abordar, pero una práctica que había que emular. 13. La solución residía en lo que parecía el problema. La verdadera causa de los problemas no era que se hubieran abandonado las viejas tradiciones, sino esas mismas tradiciones, que diariamente demostraban su incapacidad para servir de principios para la vida social. Tal como lo expresó Hegel en su prefacio a la Fenomenología del Espíritu. El parámetro mediante el cual calibramos una situación y decidimos que la situación es problemática forma parte del problema y hay que abandonarlo. Exactamente la misma inversión encontramos en la democracia. Tal como ha demostrado Claude Lefert, 14, el logro de la democracia consiste en convertir lo que goza de un poder tradicional y autoritario en el momento de su mayor crisis, el tiempo de transición de un amo a otro, cuando, durante un breve intervalo, el trono está vacío, cosa que provoca el pánico, en el mismísimo origen de su fuerza. Las elecciones democráticas son el momento de atravesar el punto cero, cuando la compleja red de vínculos sociales se disuelve en una pura multiplicidad cuantitativa de individuos, cuyos votos se cuentan de manera mecánica. El momento del terror, de la disolución de todos los vínculos jerárquicos, se reproduce y se transforma en el cimiento del nuevo orden político estable y positivo. Los argumentos de Sang contra la democracia occidental en cuanto ¿qué orden político que provoca inestabilidad y conflictos debería trasladarse al contexto chino? Sang rehabilita el corporativismo organicista confuciano en oposición a la orientación igualitaria maoísta que culminó en el terror de la revolución cultural. Es erróneo y absurdo interpretar los excesos de la revolución cultural como resultado de la influencia occidental en China. Dichos estallidos milenarios de negatividad social son un rasgo común a todas las sociedades, son la sombra que acompaña todo orden social jerárquico. Si algo se puede decir de la democracia occidental, es precisamente que, donde funciona bien, permite que una sociedad opere de un modo más estable que ninguna sociedad jerárquica tradicional, porque integra los conflictos y las efusiones de negatividad en el funcionamiento normal de la sociedad, por lo que los estallidos violentos acaban siendo superfluos. El poder se puede cambiar de manera democrática, por lo que no hay necesidad de derrocarlo utilizando la violencia cuando la gente no está satisfecha.
Así, aunque la democracia posee sus propias limitaciones, la desestabilización de la sociedad no es sin duda una de ellas, por el contrario, proporciona el andamiaje de lo que son probablemente las sociedades más estables. Las sociedades autoritarias son hoy en día mucho más inestables, pues para ellas cada exigencia de cambio social y político supone una amenaza. La democracia es de hecho un vínculo social igualitario basado en el terror. El terror representa aquí el acto negativo de erradicar todas las jerarquías sociales. Si el axioma de la democracia es que el lugar del poder está vacío, que no hay nadie directamente cualificado para ese puesto, ni por tradición, carisma, ni, pongamos, por competencia o cualidades de liderazgo, entonces, antes de que la democracia pueda aparecer en escena, el terror tiene que llevar a cabo su labor para que la cima del poder estatal se mantenga apartada de los expertos. Resulta interesante observar que la solución de Hegel a este mismo problema es mantener separado la monarquía y la burocracia estatal. Mientras que la burocracia gobierna gracias a la competencia, es decir, los burócratas son elegidos por su capacidad o cualificación, el rey es rey por nacimiento, es decir, en última instancia por lotería, por una pura contingencia natural. El peligro que Hegel estaba intentando evitar surgió un siglo más tarde en la burocracia stalinista, que es precisamente el gobierno de los expertos. Comunistas. Stalin no es la figura de un amo, sino de alguien que realmente sabe, que es un experto en todos los campos imaginables, de la economía a la lingüística, de la biología a la filosofía. Por esta razón, las elecciones plenamente racionales, en realidad no serían elecciones, sino un proceso transparente y objetivizado. Las sociedades tradicionales, premodernas, resolvieron este problema invocando una fuente trascendente que verificaba el resultado confiriéndole autoridad, Dios, el Rey. Ahí reside el problema de la modernidad. Las sociedades modernas se consideran autónomas y autorreguladas, es decir, ya no se basan en una fuente de autoridad externa, trascendente. Sin embargo, el momento de peligro tiene que permanecer operativo en el proceso electoral, motivo por el cual a los analistas políticos les gusta recalcar la irracionalidad de los votos. Nadie sabe dónde cambia el voto en los últimos días antes de las elecciones. En otras palabras, la democracia no funcionaría si se redujera a un permanente sondeo de opinión, a un proceso completamente mecanizado y cuantificado privado de su carácter performativo, tal como ha señalado Leffert. Votar ha seguido siendo un ritual, sacrificial, una autodestrucción y un renacimiento ritualista de la sociedad. 15. La razón es que este azar en sí mismo no debería ser transparente, debería estar mínimamente externalizado barra diagonal cosificado. La voluntad del pueblo es nuestro equivalente a lo que los antiguos consideraban la imponderable voluntad de Dios o la mano del destino. Lo que el pueblo no puede aceptar como una elección directa arbitraria, resultado del puro azar, lo puede aceptar si remite al menos a un mínimo de lo real. Es algo que Hegel supo hace mucho tiempo. Este es un argumento de defensa de la monarquía. Y por último, pero no menos importante, lo mismo se puede decir del amor. Debería existir un elemento de la respuesta de lo real. En él, siempre estuvimos hechos el uno para el otro. Lo cierto es que no puedo aceptar que mi enamoramiento se base en la pura contingencia. Y quizá eso nos lleva a la diferencia definitiva entre el occidente contemporáneo y laico y las sociedades tradicionales. Estas últimas todavía confían plenamente en la autoridad del gran otro, la autoridad simbólica que sustenta un modo de vida, como el cielo en la ideología china, mientras que el occidente laico asume cada vez más el vacío, la incongruencia, la impotencia, etc., del gran otro, no solo en la ética, sino también en la política. Volviendo a la actualización de la democracia que hace Leffert en cuanto que orden político en el que el lugar del poder está originariamente vacío y solo lo llenan temporalmente los representantes electos, la democracia admite la brecha entre lo simbólico, el lugar vacío del poder, y lo real, el agente que ocupa este lugar, postulando que ningún agente empírico encaja, de manera natural, en el espacio vacío del poder. Otros sistemas son incompletos, tienen que llegar a compromisos, necesitan esporádicos cambios radicales o revoluciones, para funcionar. La democracia convierte este incompleto en principio, institucionaliza el cambio radical regular vistiéndolo de elecciones. La democracia va más allá de la postura realista, según la cual, a fin de actualizar una cierta idea política, deberíamos tener en cuenta circunstancias impredecibles concretas y estar dispuestos a llegar a compromisos, dejar el espacio abierto para los vicios e imperfecciones del pueblo. La democracia, por el contrario, convierte la imperfección en un valor positivo. Lejos de ser una limitación, el hecho de que las elecciones no finjan seleccionar a la persona más cualificada es lo que las protege de la tentación totalitaria, y por eso, tal como tenían tan claro los antiguos griegos, la forma más democrática de selección nos gobernará como una lotería.
Dicha inversión de un rasgo negativo en positivo es el mecanismo nuclear de lo que denominamos la dialéctica del progreso histórico. Lo que inicialmente parecía ser un obstáculo o una amenaza se convierte en la justificación de un nuevo orden. Una inversión parecida tiene lugar cuando una ideología tradicional revive al funcionar como un apoyo inesperado de la modernización, al igual que ocurrió en Japón cuando, después de la restauración Meiji, la reivindicación de una fuerte autoridad estatal y la divinización del emperador proporcionaron el marco institucional para una rápida industrialización. ¿No ocurre lo mismo con el confucianismo en China? Ha vuelto transfuncionalizado, igual que el budismo zen para los administradores de las corporaciones, para mantener el ritmo capitalista. El redescubierto confucianismo es un fenómeno profundamente reactivo, es un mecanismo de defensa, destinado a mantener a raya el crecimiento exponencial del capitalismo y las fuerzas de desintegración que desata. Esta obsesión de las autoridades chinas con la estabilidad y la armonía durante la transformación capitalista de su economía, cuando las desigualdades económicas aumentaban rápidamente, significa primordialmente una cosa: no hay lucha de clases, no hay sindicatos libres. Hay que tener en cuenta que el proceso de cambio en China en las últimas décadas ha sido extremadamente violento en su impacto social, comunidades enteras se han arruinado, muchísimas familias han quedado separadas, las formas elementales de solidaridad están desapareciendo. No hay más que ver las películas de Hyasanke y las crónicas de cómo, cuando un hombre o una mujer son apaleados o molestados, los transeúntes simplemente miran para otro lado. En abril de 2016, un hombre se acercó a una mujer en un hotel de Pekín mientras ella entraba en la habitación e intentó arrastrarla violentamente al pasillo. En un artículo online publicado el martes, la víctima, que en Internet utilizaba el alias de Bang Wan, dijo que ni los presentes ni el personal del hotel hicieron nada mientras el hombre la arrastraba y le pegaba. Le pedí ayuda a la camarera de pisos diciéndole: no lo conozco, ni siquiera sabe mi nombre, pero la camarera no hizo nada para apartarlo. El ataque ha provocado un apasionado debate acerca de la violencia contra las mujeres, y la gente comienza a reflexionar acerca de por qué los que son testigos de incidentes o accidentes violentos en China casi nunca intervienen. 16. Así que cuando Zhang escribe que los máximos dirigentes o los miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China son escogidos mediante criterios que generalmente incluyen 2 mandatos como gobernadores provinciales o ministros, 17, deberíamos subrayar la forma pasiva del verbo, ¿son escogidos? ¿Quién los elige, y cómo? En el Congreso del partido, más o menos cada 8 años, un nuevo centro de poder, los 9, ahora 7, miembros del Comité Permanente del Politburó, surge como una misteriosa revelación, sin ningún debate público anterior. El procedimiento de selección implica negociaciones entre bastidores complejas y totalmente opacas, de manera que los delegados reunidos, que aprueban unánimemente la lista, solo lo conocen cuando votan. No nos enfrentamos aquí con una especie de déficit democrático secundario. Esta impenetrabilidad es estructuralmente necesaria. Dentro de un sistema autoritario, las únicas alternativas son una monarquía de facto, como ocurre en Corea del Norte, o en el modelo estalinista tradicional de un líder que simplemente deja de gobernar cuando muere. Podríamos argumentar que el PCC funciona como la aristocracia británica durante el primer desarrollo del capitalismo, tal como lo expresó Marx. La burguesía sabiamente dejó la política de partido a la antigua aristocracia, evitando así trasladar sus conflictos internos a la esfera política. La aristocracia, la clase no burguesa, parecía ser el mejor representante de los intereses de clase de la burguesía en su totalidad, y no solo de ciertas facciones. De manera parecida, podríamos afirmar que el PCC, una organización no burguesa, es el mejor representante de la nueva clase capitalista en su totalidad, pues protege China de las luchas entre diferentes facciones de la burguesía, y así es como la nueva burguesía ha tenido la prudencia de dejar el poder político en manos del PCC. La auténtica oposición subyacente que encontramos en la estructura de Zhang es la que hay entre el Estado jerárquico, armonioso, confuciano, donde todo ocupa el lugar que le corresponde y los antagonismos están ausentes, o al menos controlados, y la orientación populista igualitaria maoísta, cuyo modelo histórico es el legalismo. Deberíamos observar que, después de tanto hablar de la unidad en la diversidad, de encontrar un lugar adecuado entre los extremos opuestos, Zhang favorece el modelo confuciano de una manera unilateral, es decir, no defiende, como sería de esperar, un equilibrio holístico entre los dos extremos bajo la forma de un ritmo histórico de intercambio entre el orden y el caos, entre la estabilidad jerárquica y los estallidos igualitarios. Un examen más atento de cómo el Estado chino funciona en realidad deja claro que no se trata de una nueva versión del antiguo Estado confuciano. La gran diferencia es que el poder estatal se incrementa, algo que no ocurre en el Estado confuciano.
Con las reformas de Deng Xiaoping dentro de la esfera económica y, hasta cierto punto, de la cultural, se abandonó lo que generalmente se considera comunismo, y se abrieron de par en par las puertas a lo que en Occidente se denomina liberalización, propiedad privada, obtención de beneficios, el estilo de vida del individualismo hedonista, etc., mientras el partido mantuviera su hegemonía ideológico-política, no en el sentido de ortodoxia doctrinal, en el discurso oficial. Las referencias confucianas a una sociedad armónica prácticamente han sustituido las referencias al comunismo, sino en el sentido de mantener la hegemonía política incondicional del Partido Comunista como único garante de la estabilidad y prosperidad de China. De este modo, los comunistas chinos pueden simultanear ambas cosas, el cambio radical en la política social, la liberalización económica y la continuación del gobierno del mismo partido. Pero, ¿cómo funciona esta combinación en la práctica institucional? ¿Cómo se combina la hegemonía política del partido con el moderno aparato estatal necesario para regular una economía de mercado en veloz expansión? ¿Qué realidad institucional sostiene el eslogan oficial de que un buen comportamiento del mercado, inversiones de alto rendimiento, es la manera de luchar por el socialismo? Es decir, lo que tenemos en China no es simplemente una economía capitalista privada y un poder político comunista. Deberíamos tener en cuenta que, a través de una serie de canales transparentes y no transparentes, el Estado y el partido poseen la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes. Es el propio partido el que exige que estas corporaciones tengan un buen comportamiento en el mercado. Una anécdota de la época de Deng Xiaoping ilustra esta extraña situación. Cuando Deng aún vivía, aunque se había retirado del puesto de secretario general del PCC, uno de los máximos miembros de la nomenclatura fue sometido a una purga, y uno de los motivos que se dio a la prensa fue que, en una entrevista con un periodista extranjero, había divulgado un secreto de Estado, a saber, que Deng seguía siendo la autoridad suprema y quien tomaba las decisiones importantes. La ironía es que todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que Deng seguía siendo quien manejaba el tinglado, y constantemente aparecía en los medios de comunicación. La diferencia era tan solo en relación con el gran otro, el hecho nunca se manifestaba de manera oficial. De este modo, un secreto no es simplemente un secreto, se permite que se conozca como secreto, es decir, la gente no tiene por qué saber que la estructura oculta del partido duplica a las agencias estatales, se supone que saben que funciona como una red oculta. El primer plano lo ocupan el gobierno y otros órganos estatales que en apariencia se comportan como los de muchos otros países. 18. El Ministerio de Economía presenta el presupuesto, los tribunales emiten veredictos, las universidades enseñan y entregan títulos, incluso los sacerdotes presiden sus rituales. Así, por un lado, tenemos el sistema legal, el gobierno, la Asamblea Nacional electa, la judicatura, el imperio de la ley, etc. Pero, tal como indica el término utilizado oficialmente, el partido y los dirigentes estatales, con esa precisa jerarquía de que viene. Primero y que segundo, esta estructura de poder estatal está duplicada. En el partido, que es omnipresente al tiempo que permanece en un segundo plano. Esta duplicación no es otro caso de difracción de la brecha existente entre los dos vacíos, la falsa cima del poder estatal y la verdadera cima del partido. Naturalmente, hay muchos estados, algunos incluso formalmente democráticos, en los que un club exclusivo o una secta medio secreta controla de facto el gobierno. En la Sudáfrica del apartheid, era la exclusiva Hermandad Afrikaner, por ejemplo. Sin embargo, lo que convierte el caso chino en único es que esa duplicación del poder en una cara pública y otra oculta está en sí misma institucionalizada, y se hace de manera abierta. A la hora de nominar a alguien para un puesto clave, en el partido y en los órganos estatales, y también en las grandes empresas, todas las decisiones las lleva a cabo, en primer lugar, la organización del partido, el Comité de Organización Central, cuya enorme sede en Pekín no cuenta con ningún cartel que indique lo que es, ni su número figura en la guía. En cuanto se toma una decisión, se informa a los órganos legales, las asambleas estatales, las juntas directivas, y se inicia el ritual de confirmación mediante un voto. El mismo procedimiento de duplicación, primero en el partido, luego en el Estado, se reproduce en todos los niveles, hasta las decisiones básicas de política económica, que primero se debaten en los órganos del partido, y, una vez se ha llegado a una decisión, las promulgan las organizaciones gubernamentales. Esta brecha que separa el puro poder voluntarista por encima de la ley de los organismos legales resulta más palpable en la lucha anticorrupción, cuando se sospecha de que algún alto funcionario está implicado en un caso de corrupción. El Comité Central de Inspección Disciplinaria, un órgano del partido,
Entra en escena e investiga los cargos sin someterse a ninguna sutileza legal, básicamente secuestran al funcionario sospechoso y pueden retenerlo hasta 6 meses, sometiéndolo a duros interrogatorios. Resulta significativo observar que la única limitación impuesta en los interrogatorios depende de hasta qué punto el funcionario sospechoso está protegido por algún cuadro del partido de alto rango, como por ejemplo un miembro del Politburó. En cuanto se llega a un veredicto, y este veredicto no depende solo de los hechos descubiertos, sino que es el resultado de complejas negociaciones secretas entre diferentes camarillas del partido, y si el funcionario es declarado culpable, se le entrega finalmente a los órganos judiciales. A este nivel, las cosas ya se han decidido y el juicio es una mera formalidad. Lo único, a veces, negociable es la duración de la condena. Una de las consecuencias de dicha estructura de poder es que, mientras que ciertas cosas están claramente prohibidas en China, no se puede afirmar en público que otras están prohibidas. No tan solo se prohíbe plantear la cuestión de la autoorganización de los obreros en contra de la explotación capitalista como principio central del marxismo, sino que también se prohíbe afirmar en público que está prohibido plantear la cuestión 19. Mientras hacía el servicio militar en el Ejército Popular de Yugoslavia en 1975 a 1976, recuerdo haber presenciado un claro caso de regla no escrita que no se podía anunciar abiertamente. Según la Constitución yugoslava, todas las lenguas que se hablaban entre las naciones y nacionalidades de Yugoslavia eran iguales, y por eso en la Asamblea Nacional todos los discursos y debates se traducían de la lengua en la que se pronunciaban, serbocroata, esloveno, macedonio, albanés, a las otras tres. La Constitución también especificaba que esas cuatro lenguas tenían el mismo estatus en el ejército, con la excepción de dar órdenes, cosa que se hacía en serbocroata, la lengua que hablaba la mayoría, una excepción bastante comprensible, puesto que en mitad de una batalla uno no se puede poner a gritar órdenes en cuatro idiomas. Sin embargo, en la vida cotidiana, no solo en la educación sino también en las conversaciones, solo se utilizaba el serbocroata, y esa clara violación de la Constitución se imponía sin debate. Recuerdo en una ocasión que un soldado albanés de mi unidad planteó una cuestión evidente. En una clase de educación política le preguntó al oficial por qué no se nos permite utilizar nuestro idioma, teniendo en cuenta que la Constitución afirma que en el ejército todas las lenguas son iguales. Antes de que pudiera finalizar la pregunta, el oficial le interrumpió con una amenaza: si haces preguntas como esta, te arrestarán por difundir propaganda separatista. Otro caso claro de una prohibición que está prohibido proclamar abiertamente. 20. De este modo, infringimos lo que Kant denominó la fórmula trascendental de la ley pública: todas las acciones relacionadas con el derecho de los demás son injustas y su máxima no se puede hacer pública. Una ley secreta, una ley desconocida para los súbditos, legitimaría el despotismo arbitrario de aquellos que la ejercen. Comparemos esta fórmula con el título de un artículo reciente sobre China. En China incluso lo que es secreto es un secreto. 21. Los intelectuales conflictivos que denuncian la opresión política, las catástrofes ecológicas, la pobreza rural, etc., pueden pasarse años en la cárcel por haber traicionado un secreto de Estado. La trampa es que muchas leyes y normas que componen el régimen de secreto de Estado son ellas mismas secretas, por lo que resulta difícil que los individuos sepan cómo y cuándo las están infringiendo. Y lo que hicieron palpable las revelaciones de Edward Snowden fue hasta qué punto las agencias que vigilan los planes secretos de los terroristas funcionan a la manera China. El problema, naturalmente, es que el propio partido, con su compleja red fuera del control público, es la máxima fuente de corrupción. El círculo de confianza de la nomenclatura, la dirección del partido y los funcionarios estatales, así como los gerentes de las empresas, están conectados mediante una red telefónica exclusiva. La máquina roja, el hecho de poseer uno de sus números, que no figura en ninguna guía, es el indicio más claro de tu posición social. No obstante, ¿de qué habla la gente cuando utiliza la máquina roja? Un director general me contó que más de la mitad de las llamadas que recibía en su máquina roja eran de altos cargos del partido que le querían pedir algún favor, del estilo de: ¿puede conseguirle un trabajo a mi hijo, hija, sobrina, sobrino, primo o un buen amigo? 22. Podemos concebir fácilmente una escena que nos recuerde el castillo de Kafka, donde el protagonista, K, consigue conectarse de manera accidental a la exclusiva línea telefónica del castillo, escucha una conversación entre dos altos funcionarios, y en ella oye unos susurros obscenos, apagados, eróticos. De la misma forma, podemos imaginar a un chino de a pie que de manera accidental se conecta a una conversación de la máquina roja, mientras espera oír debates y decisiones de altos cargos políticos y militares. De repente se encuentra con un diálogo obsceno referente a favores personales, corrupción, sexo.
Así pues, deberíamos expresar de modo más complejo la fórmula del partido-Estado como el rasgo definitorio del comunismo del siglo XX. Existe una brecha entre ambos, que corresponde a la brecha entre el ego ideal, ley simbólica, y el superego, es decir, el partido sigue siendo una sombra obscena medio oculta que duplica la estructura estatal. No hace falta exigir una nueva política de distancia hacia el Estado, el partido es esa distancia. Su organización encarna una desconfianza fundamental del Estado, sus órganos y mecanismos, como si constantemente necesitaran que alguien los controlara, los mantuviera a raya. Un auténtico comunista del siglo XX nunca acepta del todo el Estado, siempre tiene que existir una agencia de vigilancia fuera del control de la ley, estatal, con poder para intervenir en el Estado, como el ejército o la policía secreta controlada por el partido. El callejón sin salida en el que se encuentra el PPC lo ilustra perfectamente la novela de Rick Yancey, La Quinta Ola, en la que la raza humana se halla al borde de la extinción porque una serie de ataques alienígenas intentan destruirla sistemáticamente. Los otros proceden en 5 olas. En la primera liberan un pulso electromagnético que apaga toda la tecnología electrónica y de alumbrado, en la segunda ola provocan gigantescos tsunamis y terremotos que acaban con 3.000 millones de personas. En la tercera utilizan a pájaros como portadores de un virus mortal que acaba con el 97% de los humanos que habían sobrevivido. En la cuarta, los otros inventan una forma de hacerse con el control de un cuerpo humano, de manera que no todos los humanos son realmente humanos, y los humanos que sobreviven ahora se ven amenazados también por entidades vivas que parecen y actúan como humanos. Estos seres, no, humanos comienzan a capturar a los niños humanos que han sobrevivido para entrenarlos como perfectos asesinos, a los niños se les dice que los otros están preparando la última y quinta ola de ataque, y que ellos, los niños entrenados, son la última línea de defensa. Equipan a los niños con unos cascos especiales que supuestamente les han de permitir identificar a los auténticos otros y exterminarlos de inmediato. En realidad, aquellos a los que así se identifica como otros, son en realidad los últimos humanos supervivientes, de manera que los niños, sin saberlo, llevarán a cabo el trabajo sucio de los otros, ellos mismos son la quinta ola de la que creen estar protegiendo a la humanidad. ¿No ocurre algo semejante en la China actual? La plaga que está asolando China es, naturalmente, la plaga del capitalismo global, una plaga que avanza en olas. En primer lugar, la red tradicional de solidaridad se erradica de forma gradual, seguida de la catastrófica desintegración de las relaciones sociales estables. ¿No era esta la auténtica función de la revolución cultural? Algunos cándidos izquierdistas afirman que el legado de la revolución cultural y del maoísmo en general sirve de contrapeso al capitalismo salvaje, impidiendo sus peores excesos y manteniendo un mínimo de solidaridad social. ¿Y si en realidad fuera exactamente lo contrario? ¿Y si, en una especie de astucia de la razón inintencionada, y por esa misma razón aún más cruelmente irónica, la revolución cultural, al haber arrasado brutalmente las tradiciones del pasado, fuera el shock que creó las condiciones para el posterior desarrollo capitalista? Tal como ha demostrado en detalle Naomi Klein, la transición neoliberal exige la movilización del Estado, al menos para su inicial coup de force, 23. No se trata de un proceso en el que las fuerzas del mercado y las corporaciones se hacen con el control del Estado, sino un proceso que se pone en marcha mediante la plena movilización del aparato estatal. El ejemplo evidente es el papel del gobierno autoritario de Pinochet en la época en que Chile abrazó el neoliberalismo, pero ¿y si China tuviera que añadirse a la lista de Klein de estados en los que una catástrofe natural, militar o social ha despejado el terreno para un nuevo florecimiento del capitalismo? Qué ironía suprema de la historia que fuera el propio Mao quien creó las condiciones ideológicas para el rápido desarrollo capitalista al destruir el tejido de la sociedad tradicional. Por cierto, el envenenamiento comercial de las relaciones sociales resultante de estas olas se refleja perfectamente en la obra de Jiazanke, sin duda el más importante cineasta vivo de China. Pero ahora llega el truco final, para combatir la pestilencia y desintegración causada por el otro barra diagonal capital, el PCC moviliza a los cuadros, sobre todo a los jóvenes, les enseña cómo identificar a los otros, los enemigos del comunismo, y cómo aplastar la última ola de contrarrevolución burguesa. Pero en realidad la última ola de contrarrevolución es el propio Partido Comunista, y los cuadros comunistas que luchan por el partido son los ejecutores de esta última ola de capitalismo, como los niños entrenados de la quinta ola. Oímos a menudo que Europa ha traicionado de manera sistemática los valores que ella misma proclamaba, infligiendo inauditos horrores a millones de europeos y personas de otros países, desde el Holocausto y el Gulag hasta las matanzas coloniales del Congo. Sin embargo, esta evidente hipocresía es precisamente la cuestión. Europa estaba traicionando sus propios valores, y abriendo así un espacio para la implacable autocrítica, los mismísimos valores
europeos son la mejor herramienta para criticar Europa. Los demás valores no sirven si criticamos Europa desde el punto de vista de, pongamos, los valores confucianos chinos, tal como en la actualidad hacen los ideólogos chinos. El resultado es que, puesto que Europa ha violado a menudo sus autoproclamados principios democráticos, deberíamos abandonar la propia democracia. El modelo de esta crítica es la vieja crítica stalinista de la democracia, formal, burguesa, no es más que una forma vacía de legitimar y ocultar la explotación desmedida, así que, abandonemos la propia democracia. Y, de hecho, en la China actual no hay alienación democrática, no porque la democracia no esté alienada, sino porque simplemente no existe una democracia a secas, alienada o no. Para evitar malentendidos, naturalmente que la forma democrática no es aquí inocente, naturalmente que la crítica del contenido legitimado por la democracia formal debería radicalizarse en una crítica de la propia forma, no obstante, esta autocrítica es totalmente inmanente a la forma democrática, es su propio reverso. Aquí deberíamos ser muy precisos, lo que defiendo no es la autopurificación del proceso democrático librándonos de las malas hierbas, abusos de la democracia, sin perder las flores, democracia auténtica. La tarea consiste, más bien, en transvalorar los propios valores democráticos, tirar las flores, la forma democrática, y guardar las malas hierbas, la participación popular, caótica, las decisiones, autoritarias, a gran escala. China, la religión y el ateísmo. La tensión inmanente del modelo social chino aflora en su forma más pura en la manera extrañamente retorcida en que el poder dominante se relaciona con la religión, promueve religiones o culturas patrióticas, como el confucianismo como herramientas de estabilidad social, pero evita el último paso de legitimación completa. Los miembros del Partido Comunista en el poder tienen, de nuevo, prohibido participar en la vida religiosa. ¿Por qué? Recordemos la afirmación de Badiou de que la democracia es nuestro fetiche. Un caso ejemplar lo proporcionan los bestsellers y taquillazos de Hollywood, desde Todos los hombres del presidente hasta El informe Pelicano, en el que una pareja de personas normales descubre un escándalo que salpica al presidente, que se ve obligado a dimitir. Incluso en el caso de que la corrupción alcance a la máxima autoridad del país, la ideología reside en el optimista mensaje final de dichas obras, que gran país democrático es el nuestro en el que dos personas normales como tú y como yo pueden derrocar al presidente, el hombre más poderoso de la tierra. Por eso el nombre más inapropiado, incluso estúpido, para un nuevo movimiento político radical es el que combina socialismo y democracia, consigue unir el fetiche definitivo del orden mundial existente con un término que difumina las distinciones clave. Hoy en día todo el mundo puede ser socialista, incluso Bill Gates, basta con expresar la necesidad de algún tipo de unidad social armoniosa, con hablar del bien común, de la atención a los pobres y oprimidos. Un caso ejemplar del socialismo actual es China, donde el PCC está ahora inmerso en una campaña ideológica de autolegitimación que promueve tres tesis. 1. Solo el gobierno del Partido Comunista puede garantizar el éxito del capitalismo. 2. Solo el gobierno del ateo Partido Comunista puede garantizar la auténtica libertad religiosa. Y la más sorprendente. 3. Solo un continuado gobierno del Partido Comunista puede garantizar que China sea una sociedad de valores conservadores confucianos, armonía social, patriotismo, orden moral, a medida que el capitalismo se fusiona con la cultura local, permitiéndole prosperar. En lugar de rechazar estas afirmaciones como paradojas absurdas, deberíamos comprender sus razones. Sin el poder estabilizador del partido, 1. El desarrollo capitalista activaría un caos de disturbios y protestas. 2. Las luchas de las facciones religiosas alterarían la estabilidad social. Y 3. El individualismo hedonista desenfrenado corroería la armonía social. El tercer punto resulta fundamental, pues lo que subyace en el fondo es el miedo a la influencia corrosiva de los valores universales, occidentales de libertad, democracia, derechos humanos e individualismo hedonista. El enemigo último no es el capitalismo como tal, sino la cultura occidental sin raíces, que invade China a través del libre flujo de Internet, y hay que compartirlo con el patriotismo chino. Incluso la religión debería civilizarse para asegurar la estabilidad social. San Chunxian, dirigente del PPC de Xinjiang, afirmó hace poco que, mientras las fuerzas hostiles están acelerando su infiltración, las religiones deben trabajar bajo el socialismo para servir al desarrollo económico, la armonía social, la unidad étnica y la unificación del país. Solo cuando se es buen ciudadano se es buen creyente. 24. Pero ni siquiera esta cinización, ahora que las sociedades chinas no han caído bajo la influencia históricamente Corea, Vietnam y Taiwán, de la religión es suficiente. Cualquier religión, por cinizada que esté, es incompatible con ser miembro del Partido Comunista.
Un artículo aparecido en el Boletín Informativo de la Comisión Central del Partido para la Inspección Disciplinar afirma que, debido al principio ideológico fundador de que los miembros del Partido Comunista no pueden ser religiosos, los miembros del partido no tienen ningún derecho a la libertad religiosa. Los ciudadanos chinos tienen libertad religiosa, pero los miembros del Partido Comunista no son ciudadanos corrientes, son combatientes a la vanguardia de una conciencia comunista. 25. Pero, ¿cómo contribuye a la libertad religiosa el hecho de que los creyentes no puedan ser miembros del partido? Me viene otra vez a la memoria el análisis de Marx del embrollo político de la Revolución Francesa de 1848, al que hemos aludido en el capítulo anterior. El Partido del Orden en el poder era una coalición de dos alas monárquicas, los Borbones y los Orleanistas. Los dos partidos, por definición, eran incapaces de encontrar un denominador común a nivel monárquico, pues uno no puede ser monárquico en general, sino que tiene que apoyar una casa real en concreto, por lo que el único modo de que los dos se unieran era bajo el estandarte del reino anónimo de la República, y en otras palabras, la única manera de ser monárquico en general es ser republicano. 26. ¿Lo mismo se puede afirmar de la religión? No es posible ser religioso en general, uno tiene que creer en algún Dios, es, en detrimento de otros, y el fracaso de todos los esfuerzos a la hora de unir las religiones demuestra que la única manera de ser religioso en general es bajo el estandarte de la religión anónima del ateísmo. Y, de hecho, solo un régimen ateo puede garantizar la tolerancia religiosa. En el momento en que este marco ateo neutral desaparece, surge la lucha entre las diferentes religiones. Por eso, aunque los islamistas fundamentalistas atacan el occidente sin Dios, la lucha más importante es la que se libra entre ellos. El ISIS se centra en matar musulmanes chiíes. No obstante, en esta prohibición de que los miembros del PCC tengan creencias religiosas encontramos un miedo mucho más profundo. Lo mejor para el Partido Comunista Chino habría sido que sus miembros no creyeran en nada, ni siquiera en el comunismo, pues numerosos miembros del partido se unieron a alguna iglesia, casi todos a la protestante, precisamente por su decepción ante el hecho de que en la política china contemporánea no queda el menor vestigio de sus ideales comunistas. 27. En suma, quienes más se oponen hoy en día a los dirigentes chinos son los comunistas convencidos, un grupo compuesto por viejos cuadros del partido, casi todos jubilados, que se sienten traicionados por la desatada corrupción capitalista, y por los perdedores proletarios del milagro chino, granjeros que han perdido sus tierras, trabajadores que han perdido su empleo y vagan de un lado a otro en busca de un medio de subsistencia, trabajadores explotados por empresas tipo Foxconn, todos. Los que han sufrido injusticias y humillaciones y no tienen a nadie a quien acudir. A menudo participan en manifestaciones masivas en las que pasean carteles con citas de Mao, y podemos imaginarnos lo potencialmente explosiva que es esa combinación de cuadros experimentados y pobres que no tienen nada que perder. China no es un país estable con un régimen autoritario que garantiza la armonía y mantiene bajo control la dinámica capitalista. Cada año la policía y el ejército tienen que sofocar miles, decenas de miles incluso, de rebeliones caóticas de trabajadores, granjeros, minorías, etc. No es de extrañar que la propaganda oficial insista de manera obsesiva en el tema de la sociedad armónica. Esta mismísima insistencia demuestra que lo que ocurre es lo contrario, que hay una amenaza de caos y desorden. Es decir, deberíamos aplicar la regla básica de la hermenéutica stalinista, puesto que los medios de comunicación oficiales no informan abiertamente de la existencia de ningún problema. La manera más fiable de detectarlos consiste en buscar un exceso de aspectos positivos en la propaganda estatal. Cuanto más se celebre la armonía, más caos y antagonismos habrá. Solo en este contexto se puede comprender la política religiosa del PCC, el miedo a la fe es de hecho el miedo a la fe comunista, el miedo a aquellos que permanecen fieles al mensaje emancipador universal del comunismo. Resulta significativo que en la campaña ideológica actual busquemos en vano alguna mención a este básico antagonismo de clase que surge diariamente en las manifestaciones de trabajadores. No se habla de la amenaza del comunismo proletario, sino que toda la furia se dirige contra el enemigo extranjero. Ciertos países occidentales proclaman que sus valores son valores universales, y afirman que sus interpretaciones de la libertad, la democracia y los derechos humanos son el parámetro mediante el cual hay que medir a todas las demás naciones. No reparan en gastos a la hora de intentar vender sus mercancías por todos los rincones del planeta y promover revoluciones de colores, entre bastidores y abiertamente. Su meta es infiltrarse, destruir y derrocar a los demás regímenes. En su país y en el extranjero ciertas fuerzas enemigas utilizan el término valores universales para desprestigiar al Partido Comunista Chino, el socialismo con características chinas y la ideología dominante en China. Conspiran para cambiar China utilizando los sistemas de valores occidentales, con el objetivo de conseguir que el pueblo chino renuncie al liderazgo del Partido Comunista Chino y al socialismo con características chinas y que China se convierta una vez más en
una colonia de algún país capitalista desarrollado. 28. En este párrafo encontramos cosas que son ciertas, pero funcionan como verdades particulares que encubren una mentira global. Naturalmente que es cierto que uno no puede ni debería confiar cándidamente en los valores universales, de libertad, democracia y derechos humanos promovidos por las potencias occidentales, que su universalidad es falsa y oculta un sesgo ideológico concreto. No obstante, si los valores universales occidentales son falsos, basta con oponerles un modo de vida concreto como la ideología dominante confuciana de China. ¿No necesitamos un universalismo diferente, un proyecto distinto de emancipación universal? La ironía última es que el socialismo con características chinas significa en realidad socialismo con una economía de mercado, con características capitalistas, es decir, un socialismo que integre a China plenamente en el mercado global. La universalidad del capitalismo global queda intacta y se acepta en silencio como el único marco posible, y el proyecto de la armonía confuciana se moviliza tan solo con el fin de mantener bajo control los antagonismos que proceden de la dinámica capitalista global. Mao afirmó repetidamente que China solo puede progresar si se aparta del confucianismo, y deberíamos tener en cuenta la ambigüedad del anticonfucianismo, representa el terror estatal legalista, pero también el igualitarismo, la antijerarquía y el cambio revolucionario, la democracia y el terror se solapan a la hora de destruir las jerarquías comunales tradicionales. Pero, ¿acaso estos últimos años no han demostrado que se equivocaba? Este reciente retorno triunfal del confucianismo auspiciado por el Estado, ¿no es precisamente la forma ideológica predominante del salvaje desarrollo capitalista actual? En la superficie, es cierto, pero a un nivel más profundo, no, puesto que ese confucianismo auspiciado por el Estado actual es también una formación reactiva, un intento de controlar y regular una dinámica explosiva, totalmente ajena a él. Lo único que permanece del socialismo son los 5 colores confucianos que deberían permitir al partido mantener a raya los antagonismos engendrados por la globalización capitalista. Este socialismo con colores nacionales, un socialismo nacional, es un socialismo cuyo horizonte social es la promoción patriótica de la propia nación, y los antagonismos inmanentes generados por el desarrollo capitalista se proyectan a un enemigo extranjero que amenaza la armonía social. Lo que pretende el PCC con su propaganda patriótica, cuando habla del socialismo con características chinas, no es más que otra versión de la modernidad alternativa, el capitalismo sin lucha de clases. Si lo que ocurre actualmente en China se puede caracterizar como socialismo capitalista, ¿qué decir entonces de movimientos fundamentalistas como Boko Haram? Desde la perspectiva de una vida comunal tradicional, la educación de las mujeres es un momento clave del efecto devastador de la modernización occidental, libera a las mujeres de los lazos familiares y las prepara para convertirse en parte de la mano de obra barata del tercer mundo. La lucha contra la educación de las mujeres podría suponer así un nuevo aspecto de lo que Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, denominaron socialismo reaccionario, feudal, el rechazo de la modernidad capitalista en nombre de formas tradicionales de vida comunal. No obstante, si observamos con atención, podemos ver claramente la limitación de aplicar aquí este concepto, sea lo que sea Boko Haram, no practica un regreso a la vida comunal premoderna, puesto que es, en su forma organizativa, una organización en extremo moderna que impone de manera brutal su modelo universal a la vida comunal tradicional en el territorio que ocupa. Boko Haram está gestionado como una organización terrorista barra diagonal revolucionaria moderna y centralizada cuyos líderes ejercen un control total, no como una red tribal en la que unos jefes paternales se reúnen para deliberar y decidir asuntos comunales. Es completamente internacionalista, lucha por un modelo universal, haciendo caso omiso de modos de vida o identidades étnicas concretos. En resumen, Boko Haram es en sí misma una forma de modernización pervertida, destruye las formas de vida comunales tradicionales de manera incluso más brutal que la modernización capitalista occidental. Lo que esto significa es que deberíamos rechazar no solo todas las manifestaciones de la modernidad alternativa, que equivale a capitalismo, sin su aspecto destructivo, sino también todos los intentos de basarnos en un mundo vital, culturas locales, tradicional específico como centros de resistencia, potenciales contra el capitalismo global. El único camino hacia la libertad pasa por el punto cero de la pérdida brutal de raíces, es decir, por poner fin a la desintegración de los lazos tradicionales provocada por el capitalismo. Cuando éste se basa en raíces culturales tradicionales, intenta limitar sus propias fuerzas destructivas. Ateísmo, ¿qué clase de ateísmo? La actitud ambigua hacia la religión en la China moderna es tolerada, apoyada incluso, como instrumento de estabilidad y armonía social, pero sin embargo la estructura de poder propiamente dicha no quiere relacionarse con ella, está lejos de ser una característica exclusiva de China. Encontramos su contrapartida en los problemas con la religión en el occidente desarrollado.
Mientras hace una década o dos el ateísmo se convirtió en una opción aceptable para una gran parte de la población estadounidense, incluso en algunas librerías se encuentra secciones especiales para el ateísmo, la religión es un fenómeno más que persistente. Hace poco Richard Dawkins y Sam Harris rechazaron a los izquierdistas retrógrados, que, al tiempo que exponen a sus mordaces críticas todas nuestras vacas sagradas, desde la modernidad al cristianismo, desde los derechos humanos a la libertad individual, excluyen extrañamente al Islam de esta crítica, incluso un leve ataque al islamismo es de inmediato rechazado como islamofobia, intolerancia hacia otra cultura, como una muestra brutal del imperialismo cultural occidental. Aunque hay algo de razón, muy poca, en su postura, deberíamos replicar observando que incluso los rechazos más categóricos de la fe religiosa son a menudo objeto de un secreto prejuicio contra la religión. Por ejemplo, no es solo una característica personal, sino algo inevitable, que Sam Harris termine su mordaz crítica de la fe religiosa, El fin de la fe, con la confesión antimaterialista, elaborada por David Chalmers, de que la conciencia podría ser un fenómeno rudimentario y reductible a procesos materiales. Además, enseguida acepta dos excepciones a su condena absoluta de la religión. En primer lugar, elogia el misticismo espiritual, las experiencias espirituales son un hecho que habría que estudiar con atención. El misticismo es una experiencia racional. La religión, no. 29. Y en segundo lugar, a poco que nos fijemos descubriremos el encubierto prejuicio judío de Harris. El judaísmo es una fuente mucho menos fértil de extremismo militante. Los judíos tienden a no extraer su identidad como judíos exclusivamente del contenido de sus creencias acerca de Dios. Es posible, por ejemplo, que un judío practicante no crea en Dios. Pero no se puede decir lo mismo del cristianismo y el islam. 30. De hecho, lo mismo se puede decir de la mayoría de los cristianos de la actualidad, e incluso el islam reconoce que no son lo mismo las ideas privadas que los actos públicos, y protege totalmente el dominio privado. Con relación a cómo funciona realmente esa no creencia, en julio de 2015 tuvo lugar en Nueva York un interesante incidente, mientras unos grupos gay celebraban en público su gran victoria, la legalización federal de los matrimonios gay, algunos de sus oponentes organizaron una contramanifestación. Los judíos ortodoxos del Comité Judío de Acción Política contrataron a trabajadores mexicanos para que se disfrazaran de judíos y se manifestaran por ellos, portando unos carteles en los que se leían cosas como, el judaísmo prohíbe la homosexualidad, y Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Essie Fried, el representante del grupo, justificó ese acto afirmando que los mexicanos reemplazaron a los judíos para proteger a estos de la corrupción moral. Los rabinos dijeron que los jóvenes de la yeshiva no deberían manifestarse por lo que pudieran ver en el desfile. Como comentó un mordaz crítico, los muchachos judíos probablemente estaban en la calle contoneándose con la picha afuera, en la manifestación gay. 31. Se trata de un nuevo ejemplo maravilloso e inesperado de interpasividad. Contrato a otros para que se manifiesten por mí mientras yo participo en aquello mismo contra lo que protesto. Harry se basa en una idea de la fe demasiado primitiva, como si creer simplemente significara tomarlo de manera literal. Lo que asoma al fondo es el argumento habitual judío del carácter excepcional del judaísmo, solo este puede mantener vivo el enigma del otro, ¿no le confunde la angustia cuando encontramos a Dios, qué quiere de nosotros? El cristianismo oculta este abismo proporcionando una respuesta tranquilizadora, Dios nos ama, podemos estar seguros de su preocupación y su misericordia. Deberíamos imaginar un interrogatorio a Cristo parecido al diálogo final de Confaldas y a lo loco de Billy Wilder, pero si eres un fracasado crucificado por el sistema. Pero acepto mi muerte por vosotros. Pero si no puedes ayudarnos. Pero vuestro sufrimiento cuenta con toda mi compasión. ¿Lo que significa que no eres un auténtico Dios? Bueno, nadie es perfecto. Y tampoco hemos de caer en el sentimentalismo al considerar la compasión que siente Cristo por nosotros, los pecadores. Por lo que se refiere al perdón de nuestros pecados por parte de Cristo, recordemos lo que Forma Oxford escribió en el final del desfile, la verdadera crueldad consiste en perdonar a alguien sin misericordia. Así es como lo hace Cristo, simplemente nos perdona de una manera brutal, sin sentimentalismo, sin que haya lugar a expresiones de gratitud. Al nivel más básico, Harris rechaza la fe religiosa como un absurdo epistemológico fuera de lugar en nuestro conocimiento actual del mundo. Toda religión implica aceptar claramente como verdades afirmaciones que resultan claramente incompatibles con lo que sabemos, es decir, afirmaciones que evidentemente solo se pueden haber generado en una sociedad mucho más primitiva que la nuestra. Por tanto, cuando llevamos a cabo un acto religioso estamos dispuestos a dejar en suspenso nuestros criterios habituales de veracidad. Quien, cuando se enfrenta con la realidad cotidiana, aceptaría que el agua se puede transformar en vino, que puede haber un nacimiento sin fecundación, etc.
En esta discrepancia es donde Harris ve la principal amenaza para la supervivencia de la humanidad. La perspectiva de que haya armas nucleares en manos fundamentalistas musulmanas implica que los medios de nuestra destrucción están a disposición de gente que mentalmente pertenece al siglo XIV. Para Harris, lo peor es la visión ilustrada y tolerante, que nos dice que, en nombre de la libertad religiosa, no deberíamos impedir que los demás exhiban las creencias que deseen, y la afirmación concomitante de que el fundamentalismo terrorista es una terrible perversión de las grandes y auténticas religiones. Harris formuló aquí la cuestión pertinente, porque entonces, ¿solo tenemos terroristas musulmanes y, en menor medida, hindúes? El sufrimiento de los tibetanos no es menos terrible que el de los palestinos, por ejemplo, y sin embargo no hay terroristas tibetanos. Pero, ¿es cierto? No nos hemos encontrado, solo en las últimas décadas. Con el terror budista entre otros países, Sri Lanka, Tailandia, y, en forma antiislámica, en Birmania/diagonal Myanmar. Podemos añadirle otro giro a esta historia. Cuando Harris escribe, es posible, por ejemplo, que un judío practicante no crea en Dios, olvida mencionar que el no creyente puede extraer abundantes consecuencias prácticas de esta creencia. Por ejemplo, podrías no creer en Dios, y sin embargo creer que Dios ha entregado a tu pueblo la tierra que reclamaba como propia. Scipio Tovelli, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, les dijo en un discurso a los nuevos miembros del personal del ministerio que Israel ya no tenía por qué andarse con disimulos a la hora de quedarse con las tierras de los palestinos, porque Dios se las había dado a los judíos. Otoveli citó a un rabino judío medieval, Raasi, que escribió acerca de la creación del mundo. En este relato, el rabino sugería, pues si las naciones del mundo le dijeran a Israel, sois unos ladrones, ya que habéis conquistado por la fuerza las tierras de las 7 naciones de Canaán, ellos contestarían, toda la tierra pertenece al Santo, bienaventurado sea, Él la creó, esto lo sabemos por la historia de la creación, y se la concedió a quien Él consideró adecuado cuando lo deseó. Se la dio a ellos, y cuando Él lo deseó se la quitó a ellos y nos la dio a nosotros. Según Otoveli, en la actualidad Israel debería seguir la misma política, porque ha llegado el momento de decirle al mundo que tenemos razón, y somos inteligentes. 32. Si esta legitimación directa del derecho a la tierra remitiéndose a la voluntad de Dios no es fundamentalismo religioso, entonces no sé qué significado tiene la palabra. Sin embargo, deberíamos observar el giro abiertamente cínico introducido por el predicado con que concluye, tenemos razón, y somos inteligentes. Tenemos razón al reclamar que Dios nos concedió la tierra, y somos inteligentes al utilizar esta justificación religiosa aun cuando sabemos que es absurda. La ironía alcanza su punto culminante si tenemos en cuenta que, según algunos sondeos, Israel es el estado más ateo del mundo, más del 60% de los judíos de Israel no creen en Dios. Por desgracia, el gobierno israelí está cada vez más hundido en el fango. En su discurso al Congreso Mundial Sionista del 21 de octubre de 2015 en Jerusalén, Benjamin Netanyahu sugirió que Hitler solo había querido expulsar a los judíos, y que había sido Hayamin al-Huseinos, el gran mufti palestino de Jerusalén, el que lo había convencido de que los matara. Netanyahu también relató un supuesto encuentro entre Amin al-Huseinos y Hitler celebrado en noviembre de 1941. En aquella época Hitler no quería exterminar a los judíos, solo quería expulsarlos. Y Hayamin al-Huseinos fue a ver a Hitler y le dijo, si los expulsas, vendrán todos aquí, a Palestina. Según Netanyahu, entonces Hitler le preguntó, ¿y qué debería hacer con ellos? A lo que el muftí le contestó, quemarlos. Muchos de los principales investigadores del Holocausto israelí pusieron en entredicho estas afirmaciones, señalando que el asesinato en masa de judíos por parte de unidades móviles de las SS ya había comenzado cuando los dos hombres se reunieron. El líder de la oposición, Isaac Herzog, reaccionó a los comentarios de Netanyahu y escribió, esta es una peligrosa distorsión de la historia, y le exijo a Netanyahu que la corrija de inmediato, pues minimiza el Holocausto, el nazismo, y el papel que desempeñó Hitler en el terrible desastre de nuestro pueblo. Añadió que los comentarios de Netanyahu le seguían el juego a los negacionistas del Holocausto. El diputado de la Unión sionista Itzik Shmuley le exigió a Netanyahu que se disculpara ante las víctimas del Holocausto. Es una auténtica vergüenza que un primer ministro del Estado judío esté al servicio de los negacionistas del Holocausto. Es algo que no había ocurrido nunca. En su denuncia de los comentarios de Netanyahu, Erakat, el principal jefe palestino de las negociaciones de paz, escribió, es muy triste para la historia saber que el líder del gobierno israelí odia tanto a sus vecinos que está dispuesto a absolver al criminal de guerra más conocido de la historia, Adolf Hitler, del asesinato de más de 6 millones de judíos durante el Holocausto.
Un portavoz de Angela Merkel también rechazó las declaraciones de Netanyahu. Todos los alemanes conocen la historia de la criminal obsesión racial de los nazis que condujo a esa ruptura con la civilización que fue el Holocausto. No veo ninguna razón para cambiar nuestra visión de la historia en ningún aspecto. Sabemos que la responsabilidad de ese delito contra la humanidad es alemana, y en gran medida nuestra. 33. Deberíamos ser plenamente conscientes de lo que significan las afirmaciones de Netanyahu, son un claro indicio del retroceso del espacio público. Cosas que hasta ahora quedaban confinadas al oscuro mundo de las obscenidades racistas han ido ganando terreno en el discurso oficial. No obstante, el fundamentalismo religioso tiene una cosa buena: no se toleran unos a otros, es decir, que no hay peligro de un frente unido de fundamentalistas cristianos y musulmanes en Europa, si pasamos por alto algún suceso poco importante como el esfuerzo compartido por criminalizar las publicaciones irrespetuosas acerca de la religión como discurso de odio. La comunidad musulmana europea se enfrenta a una situación paradójica: la única fuerza política que no los reduce a ciudadanos de segunda clase y les concede un espacio para desarrollar su identidad religiosa son los impíos, liberales ateos, mientras que los más próximos a su práctica social y religiosa, su reflejo cristiano, son sus mayores enemigos políticos. La paradoja es que sus únicos aliados de verdad no son aquellos que publicaron las caricaturas de Mahoma, conservadores islamófobos daneses, sino aquellos que, por solidaridad con la libertad de expresión, reprodujeron las caricaturas, los izquierdistas de toda Europa. Hay una suerte de justicia poética en el hecho de que la protesta musulmana contra la impía Dinamarca viniera seguida de inmediato por un aumento de la violencia entre suníes y chiíes, las dos facciones musulmanas de Irak. La lección de todos los totalitarismos se puede ver aquí de manera patente: la lucha contra el enemigo externo tarde o temprano se convierte en la lucha contra el enemigo interno. Después de los recientes argumentos que proclaman el regreso, poslaico, de las religiones, los límites del desencanto y la necesidad de redescubrir lo sagrado, quizá lo que necesitamos de verdad es una buena dosis del ateísmo de toda la vida. Una de las ideas comunes de la actualidad es que los insensatos y cínicos libertarios occidentales deberían aprender su lección: estos son los límites del desencanto laico. Pero, ¿es esta la lección que hay que aprender de los crímenes, saqueos e incendios de la turba en nombre de la religión? Durante mucho tiempo nos han dicho que sin religión no somos más que meros animales egoístas que luchan por salir adelante, que nuestra única moralidad era la de los lobos, y que solo la religión podía llevarnos a un estado espiritual superior. En la actualidad, la religión es la principal fuente de violencia en todo el mundo, y uno se harta de las constantes afirmaciones de que los fundamentalistas cristianos, musulmanes o hindúes tan solo abusan del noble mensaje espiritual de su credo y lo pervierten. ¿No ha llegado ya el momento de restaurar la dignidad del ateísmo, quizá nuestra única posibilidad de paz? Por lo general, cuando nos encontramos con un acto de violencia inspirado por la religión, culpamos a la propia violencia: es el agente político violento el que hace un mal uso de una religión noble, de manera que la meta consiste en rescatar la auténtica esencia de una religión de su instrumentalización política. Pero, ¿y si nos arriesgáramos a invertir esta relación? ¿Y si lo que parece una fuerza moderadora que nos obliga a controlar nuestra violencia fuera lo que la instiga en secreto? Los ideólogos religiosos generalmente afirman que, sea cierto o no, la religión consigue que personas por lo demás malas hagan cosas buenas. Si nos guiamos por la experiencia actual, deberíamos más bien darle la razón a Steven Weinberg: con o sin religión, las buenas personas pueden hacer cosas buenas y las malas personas cosas malas, pero solo la religión consigue que las buenas personas hagan cosas malas. ¿A dónde va el sionismo? En julio de 2008, el periódico Bienes Die Press publicó una caricatura de dos robustos austriacos de aspecto nazi. Uno de ellos le enseñaba un periódico a su amigo y le comentaba: aquí puedes ver cómo un antisemitismo totalmente justificado se utiliza mal para una vulgar crítica a Israel. Este chiste se sirve del argumento sionista habitual a la hora de rechazar las críticas contra la política del Estado de Israel. Como cualquier otro Estado, Israel puede y debe ser juzgado y en última instancia criticado, pero quienes critican a Israel aprovechan cualquier crítica justificada de su política con fines antisemitas. Cuando los fundamentalistas cristianos que apoyan a Israel rechazan las críticas izquierdistas a su política, ¿no es su línea de argumentación implícita increíblemente parecida a la de ese chiste de Yepres? Recordad a Anders Breivik, el asesino de masas noruego contrario a la inmigración, es antisemita pero pro-israelí, pues Israel es la primera línea de defensa contra la expansión musulmana, incluso quiere que se reconstruya el templo de Jerusalén. Su opinión es que los judíos no tienen nada de malo, siempre y cuando no haya demasiados, o, tal como escribió en su manifiesto: en Europa occidental no hay ningún problema judío, excepto en el Reino Unido y Francia,
pues en Europa Occidental solo tenemos 1 millón, mientras que, de este millón, 800,000 viven en Francia y el Reino Unido. En los Estados Unidos, por otro lado, que tienen más de 6 millones de judíos, un 600% más que en Europa, sí hay un auténtico problema judío. Su figura encarna la paradoja última del antisemita sionista, y descubrimos indicios de esta extraña postura más a menudo de lo que sería de esperar. El propio Reinhard Heydrich, el cerebro gris del Holocausto, escribió en 1935. Debemos dividir a los judíos en dos categorías, los sionistas y los partidarios de la asimilación. Los sionistas profesan una idea estrictamente racial, y al emigrar a Palestina contribuyen a construir su propio Estado judío. Les deseamos lo mejor y nuestra buena voluntad oficial está con ellos. 34. En su visita a Francia para conmemorar a las víctimas de las recientes matanzas de París, Netanyahu hizo un llamamiento a la comunidad judía de Francia, que es la mayor de Europa, a trasladarse a Israel por razones de seguridad. Incluso antes de su salida hacia París, Netanyahu anunció que planeaba decirles a los judíos franceses que en Israel se les recibiría con los brazos abiertos. El titular del principal periódico polaco, Gazeta Wyborcza, lo dice todo: Israel quiere una Francia sin judíos, y también los antisemitas franceses, podríamos añadir. ¿Cómo hemos acabado volviendo al punto de partida? Desde el punto de vista de Europa, la formación del Estado de Israel suponía ser realidad la solución final del problema judío, librarse de los judíos, contemplada por los propios nazis. Es decir, no era el Estado de Israel, por darle la vuelta a Clausewitz, la continuación de la guerra contra los judíos. ¿Mediante otros medios políticos? ¿No es esta la mancha de injusticia que corresponde a Israel? El 26 de septiembre de 1937 es una fecha que cualquier persona interesada en la historia del antisemitismo debería recordar. Aquel día, Adolf Eichmann y su ayudante se subieron a un tren en Berlín con el objetivo de visitar Palestina. El propio Heydrich le había dado permiso a Eichmann para aceptar la invitación de Feivel Paulkis, uno de los principales miembros de la Haganah, la organización secreta sionista, para visitar Tel Aviv y comentar la coordinación de las organizaciones nazi y sionista para facilitar la migración de los judíos a Palestina. Tanto los alemanes como los sionistas querían que se trasladaran a Palestina el mayor número de judíos posibles. Los alemanes los preferían fuera de Europa Occidental, y los sionistas los querían en Palestina para superar en número a los árabes lo antes posible. La visita fracasó porque, debido a algún disturbio violento, los británicos bloquearon el acceso a Palestina, pero Eichmann y Paulkis se reunieron días más tarde en El Cairo y comentaron la coordinación de las actividades. 35. ¿No es este extraño incidente el ejemplo supremo de que los nazis y los sionistas radicales compartían un interés común, en ambos casos, la limpieza étnica, es decir, cambiar de manera violenta la proporción de grupos étnicos en la población? Por cierto, hay que afirmar con total claridad y sin la menor ambigüedad que, desde el bando judío, este trato con los nazis se considera un acto irreprochable llevado a cabo en una situación desesperada. Aquellos cuya memoria se remonta al menos a un par de décadas atrás no pueden evitar observar que todo el marco de la argumentación de aquellos que defienden la política israelí hacia los palestinos está cambiando. Hasta finales de la década de los 50, los líderes judíos israelíes eran muy honestos al afirmar que no tenían derecho a adueñarse de Palestina, y con orgullo calificaban sus acciones de violentas, aunque se les tachara de terroristas. Imaginemos que leyéramos la siguiente declaración en los medios de comunicación actuales. Nuestros enemigos nos llamaban terroristas. Personas que no eran amigos ni enemigos, también utilizaban este nombre latino. Y sin embargo, no éramos terroristas. El origen histórico y lingüístico del término político, terror, demuestra que no se puede aplicar a una guerra de liberación revolucionaria. Los luchadores por la libertad deben ir armados, de lo contrario quedarían aplastados de la noche a la mañana. ¿Qué tiene que ver con el terrorismo, una lucha por la dignidad del hombre, contra la opresión y la subyugación? A primera vista enseguida atribuiríamos estas palabras a un grupo terrorista islámico y las condenaríamos. No obstante, su autor es ni más ni menos que Menachem Begin, en los años en los que la Haganah combatía a las fuerzas británicas en Palestina. 36. Resulta casi atractivo ver a la primera generación de líderes israelíes confesando abiertamente que su reclamación de la tierra de Palestina no se puede fundar en la justicia universal, que nos estamos enfrentando a una simple guerra de conquista entre dos grupos sin mediación posible. He aquí lo que escribió David Ben Gurión, el primer jefe de gobierno de Israel. Todo el mundo puede ver que las relaciones entre árabes y judíos acarrean numerosos problemas. Pero nadie se da cuenta de que no hay solución a estos problemas. No hay ninguna solución. Entre nosotros media un abismo, y nadie puede conectar los dos lados. Como pueblo, queremos que esta tierra sea nuestra, y los árabes, como pueblo,
quieren que esta tierra sea suya. 37. Hoy en día, el problema de esta afirmación está claro, ya no es aceptable que los conflictos étnicos por la tierra queden fuera de ninguna consideración moral. Arthur Koestler, el gran converso al anticomunismo, propuso una profunda revelación: si el poder corrompe, lo contrario también es cierto, la persecución corrompe a las víctimas, aunque quizá de una manera más sutil y trágica. Este es el defecto fatal del poderoso argumento a favor de la creación de un Estado-nación judío después del Holocausto. Al crear su propio Estado, los judíos superaron la situación de quedar a merced de los estados de la diáspora y de la tolerancia o intolerancia de su mayoría nacional. Aunque esta línea de argumentación es distinta de la religiosa, ha de basarse en la tradición religiosa para justificar la localización geográfica del nuevo Estado. De lo contrario, nos encontramos en la misma situación que se da en el viejo chiste acerca de un loco que ha perdido la cartera y la busca bajo una farola, y no en el rincón oscuro donde la ha perdido, porque se ve mejor bajo la luz, como era más fácil. Los judíos les arrebataron la tierra a los palestinos, y no a aquellos que les habían causado tanto sufrimiento y les debían una reparación. En algún momento de la década de 1960, y sobre todo después de la guerra de 1967, surgió una nueva fórmula: paz por tierra, y el regreso de Israel a las fronteras anteriores a 1967 a cambio del pleno reconocimiento del Estado de Israel por parte de los árabes, y la solución de los dos estados, un Estado palestino independiente en Cisjordania y en Gaza. No obstante, esta solución, aunque oficialmente respaldada por las Naciones Unidas, los Estados Unidos e Israel, de facto se acabó abandonando. Lo que la reemplaza ahora lo indican cada vez más abiertamente los grandes medios de comunicación. Caroline Beglick, autora de Israeli Solution, A One State Plan for Peace in the Middle East, afirmó en un artículo del New York Times titulado "No debería existir un Estado palestino", que aquellos que proponen reconocer a Palestina como Estado saben que al reconocer a Palestina le están haciendo un flaco favor a la causa de la paz. ¿Están proponiendo la destrucción de Israel? Si los europeos estuvieran remotamente interesados en la libertad y en la paz, harían lo contrario. Trabajarían para reforzar y expandir Israel, la única zona estable de libertad y paz de la región. Abandonarían la falsa solución de los dos estados, que simplemente es un subterfugio que busca la destrucción de Israel y su sustitución por un Estado terrorista. Con una ceguera estratégica y una depravación moral que ahora sirven de directrices a la política europea hacia Israel, Israel y sus partidarios deben decir la verdad acerca de las presiones para reconocer a Palestina. No se trata de paz ni de justicia. Se trata de odiar a Israel y ayudar a aquellos que de manera más activa buscan su destrucción. 38. Lo que era, y sigue siendo, la política internacional oficial ahora se denuncia abiertamente como receta para la destrucción de Israel. Y está claro que, lejos de representar una visión minoritaria extremista, esta postura simplemente explicita la orientación estratégica de la gradual colonización de Cisjordania en las últimas décadas. La situación de los nuevos asentamientos, hay un gran número en el este, cerca de la frontera de Jordania, deja claro que un Estado palestino en Cisjordania es algo que ni se plantea. En algunas de sus últimas manifestaciones, el propio Netanyahu ha rechazado abiertamente la idea de un Estado palestino independiente. Además, no podemos pasar por alto la ironía de que, cuanto más fuerte es Israel, mayor amenaza representa. Esta reescritura del pasado alcanzó su punto culminante en diciembre de 2016, cuando Benjamin Netanyahu advirtió a Nueva Zelanda que la resolución de las Naciones Unidas consistía en apoyar una declaración de guerra contra Israel. 39. Pero esta resolución, que reclamaba que Israel dejara de construir asentamientos en la tierra palestina ocupada, incluyendo Jerusalén Este, declarando ilegales esos asentamientos, simplemente reafirmó la antigua posición internacional. De manera que lo que hasta ahora era una política común se convierte en un acto de guerra. El mismo cambio, la ampliación de los criterios de lo que se considera antisemitismo, también se puede percibir en otros dominios. Veamos lo que ocurrió cuando el Metropolitan Opera representó hace poco la muerte de Klinghoffer de John Adams. En la primera representación, hombres y mujeres con traje de gala tuvieron que atravesar un laberinto de barricadas policiales mientras los manifestantes gritaban: ¡qué vergüenza! Y el terror no es arte. Uno de los manifestantes ondeó un pañuelo manchado de sangre. Otros, en sillas de ruedas preparadas para la ocasión, flanqueaban Columbus Avenue. Algunas figuras políticas, entre ellas el exalcalde Rudolph W. Giuliani, se unieron a la manifestación de varios centenares de personas en el Lincoln Center para denunciar una ópera que se ha convertido en el objeto de un acalorado debate acerca del arte, el antisemitismo y la política. Klinghoffer,
considerada una obra maestra por algunos críticos, ha suscitado encendidas pasiones simplemente por su tema, el asesinato de Leon Klinghoffer, un pasajero judío estadounidense que iba en silla de ruedas por parte del Frente de Liberación Palestino durante el secuestro del transatlántico Achille Lauro en 1985. Uno de los manifestantes, Hilary Barr, de 55 años, enfermera pediátrica en Westchester County, dijo que, en su opinión, la ópera excusaba el terrorismo. Al representar esta ópera en pleno Manhattan, el mensaje que se está dando es, adelante, asesinad a alguien, aseos terroristas y escribiremos una obra sobre vosotros, dijo, 40. ¿Cómo es que esta ópera, que fue mayoritariamente aceptada sin problemas durante su estreno, ahora se tacha de antisemita y proterrorista? Otro signo del mismo cambio, en una entrevista reciente, la activista Jan Hirsi afirmó que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu debería recibir el Premio Nobel de la Paz por la actual campaña militar que están librando las fuerzas de defensa de Israel contra los militantes de Hamas en Gaza. Al preguntarle a quién admiraba, Ali, que rechaza el Islam como culto nihilista a la muerte, incluyó a Netanyahu en su lista, afirmando que lo admira, porque está sometido a mucha presión, de muchos bandos, y a pesar de ello hace lo mejor para el pueblo de Israel, cumple con su deber. De verdad creo que habría que concederle el Premio Nobel de la Paz. Si el mundo fuera justo se lo darían, 41. En lugar de considerar ridícula esta afirmación, deberíamos detectar la cruel ironía que encierra su verdad parcial, naturalmente que Israel es sincera en su lucha por la paz, por definición, los ocupantes de un país desean la paz en la región que ocupan. La auténtica cuestión es la siguiente, ¿la presencia israelí en Cisjordania es una ocupación? ¿Es legal que sus habitantes se resistan a ella por las armas? A fin de defender el derecho de Israel a conservar Cisjordania, John Boyd hace poco atacó a Javier Bardem y a Penélope Cruz por criticar el bombardeo de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Afirmó que ambos es evidente que ignoran la historia del nacimiento de Israel, cuando en 1948 las Naciones Unidas ofrecieron al pueblo judío un territorio que originariamente se les había reservado en 1921, y a los palestinos árabes se les ofreció la otra mitad, 42. Pero, ¿quién es aquí el ignorante? La forma impersonal, se les había reservado, oculta la cuestión clave, ¿quién se la había reservado? Naturalmente, Boyd hace una referencia indirecta a la declaración de Balfour, un amo colonial, el Departamento de Asuntos Exteriores británico, promete a otros unas tierras que no pertenecen a su país. Por no mencionar el hecho de que Boyd hace que parezca como si a los judíos se les hubiera reservado todo y ellos, amablemente, solo hubiesen aceptado la mitad. Además, Boyd presenta a Israel como una nación amante de la paz que simplemente se defiende cuando es atacada. Pero, ¿qué decir de la ocupación, en 1956, de toda la península del Sinaí? Por parte de los israelíes, junto con la ocupación anglo-francesa de la zona del canal después de su nacionalización por parte de Nasser. Incluso los Estados Unidos condenaron el hecho como una agresión y presionaron a Israel para que se retirara. En cuanto a que los judíos tienen un derecho histórico a la tierra de Israel puesto que les fue otorgada por Dios, como el Antiguo Testamento lo describe en términos de limpieza étnica. Después de liberarse de la esclavitud en Egipto, los israelitas llegaron al borde de la tierra prometida, donde Dios les ordenó destruir completamente al pueblo que ocupaba esas regiones. Los cananitas a los israelitas se les dijo, no dejarás nada con vida, Deuteronomio 8 y 16. El libro de Josué deja constancia de cómo se cumplió esa orden, consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, al filo de la espada, Josué 6 y 21. Varios capítulos después, leemos que Josué consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado, 10 y 40, 11 y 14. El texto menciona todas las ciudades en las que Josué, tal como Dios le ordena, pasa a todos los habitantes a cuchillo sin dejar ningún superviviente, 10 y 28, 30, 33, 37, 39, 40, 11, 8. ¿Significa esto que los judíos son en cierto modo culpables de un acto original de limpieza étnica? De ninguna manera, en tiempos antiguos, y no tan antiguos, más o menos todas las religiones y grupos étnicos funcionaban así, incluidos los budistas, 43. Lo que se debería hacer no es solo rechazar sin la menor ambigüedad el uso de estos pasajes como legitimación de la política contemporánea, tampoco habría que ignorarlos, aduciendo que no son esenciales para la estructura religiosa en cuestión, sino simplemente cuestiones secundarias condicionadas por circunstancias históricas concretas. La lección consiste simplemente en que habría que rechazar toda legitimación de un derecho a la tierra basado en algún pasado mítico. A fin de resolver, o al menos contener, el conflicto palestino-israelí, no deberíamos centrarnos en el pasado remoto, sino que, por el contrario,
deberíamos olvidarlo, pues en cualquier caso se reinventa constantemente para justificar las acciones actuales. Otra lección, aún más importante, es que será el propio pueblo judío el que en última instancia pagará por esta política de fundamentalismo étnico que los acerca enormemente al conservadurismo antisemita. Llevará a los judíos a convertirse en otro grupo étnico más que ansía su particular Blutunduoen. ¿Islamocentrismo? No, gracias. También deberíamos someter a un análisis crítico la idea, anti-eurocentrista, de que la modernidad occidental deriva de la mala interpretación de las ideas de la filosofía musulmana. Existen intentos de demostrar esta vinculación, baste mencionar al Asid Araén, el cual, en respuesta a la visión occidental del cristianismo como la cumbre de la civilización, le da completamente la vuelta a ese concepto y eleva al Islam a la cumbre de la historia humana, proponiendo una progresiva tríada de judaísmo, cristianismo e islam. Observemos que no se aparta de la noción de las religiones del libro, rechazando todas las otras como inferiores, un caso ejemplar de cómo los críticos del eurocentrismo adoptan tan fácilmente la misma postura que critican en sus oponentes, en que se basa, por tanto, esta superioridad del Islam. Para abreviar un largo relato, Razi propone una idea progresiva bastante simple de la evolución de la conciencia humana, y aquí algunos momentos de su texto, el lenguaje de la conciencia humana, 44. La humanidad tiene por primera vez conciencia de sí misma cuando se da cuenta de que es primitiva. Fue experiencia de las cosas vistas por el ojo lo que creó la fase primera o primitiva de la conciencia, que condujo a que los humanos comenzaran a expresarse a través de las imágenes que podemos ver en las cavernas. Esa fue la primera expresión de la conciencia humana, considerada ahora la primera forma de arte, que por entonces estaba recorriendo Mesopotamia, Egipto, Grecia y el pueblo romano, y que, transformándose en un lenguaje artístico en el que el cuerpo o la figura humana era central, se convirtió en la base del arte cristiano, que finalmente se convirtió en la base de lo que Occidente acabó imponiendo al mundo, y así se consideró, como la civilización más avanzada, en la que supuestamente residía la perfección y salvación definitiva de la humanidad. Hegel también adopta esta trayectoria para su dialéctica histórica, que implica una visión del mundo que relega a otras culturas o civilizaciones a una posición inferior o secundaria. Desde su punto de vista, estas no poseen plenamente lo que él denomina conciencia de sí mismos, que de hecho se basa en la sensualidad del cuerpo humano desnudo y su expresión en el arte, que Hegel descubrió en la belleza de la cultura griega, que presenta como la cumbre absoluta del arte. La estética de Hegel se basa en la sensualidad de la forma, que surge de manera específica de mirar y experimentar el cuerpo humano, con el resultado de que Hegel es incapaz de ver ninguna relevancia en lo que va más allá y desafía las imágenes producidas por la conciencia primitiva, y de ahí su frívola opinión acerca de la prohibición de las imágenes en el Islam. Por tanto, es incapaz de comprender que el Islam había surgido en oposición y desafío a lo que exigía la adoración de estas imágenes, y que por tanto no necesitamos las imágenes para su representación. De hecho, el concepto de lo divino en el Islam no posee forma física, y por tanto se puede representar a través de imágenes mundanas, por no hablar de las imágenes que son las que percibe y mira el ojo. Por tanto, al Islam le resultaba imprescindible ir más allá y enfrentarse a lo que era y permanecía atrapado en la oscuridad de la conciencia primitiva. De hecho, lo que era y es importante no era la prohibición de las imágenes, sino la liberación de la conciencia de estas imágenes, una diferencia históricamente relevante que Hegel no comprende ni reconoce, lo que permitió a la mentalidad musulmana ir más allá de la conciencia primitiva, o de lo que Lacan denomina la fase espejo, y penetrar en la invisibilidad de las cosas. A partir de ello surgió una forma de geometría artística, cuyas complejas configuraciones a base de muchas capas creadas por los artistas árabes barra diagonal musulmanes permitieron a la humanidad ver y pensar acerca de lo que estaba más allá de lo visible, de lo que la conciencia del ojo no podía ver ni percibir, y proporcionó no solo una visión iluminada de lo divino, sino también un concepto y una comprensión históricamente avanzados de todo el cosmos. Lo primero que deberíamos observar aquí es que Araén nos presenta un esquema de la historia humana totalmente simplificado, que avanza en línea recta desde la fascinación primitiva por las formas sensuales corpóreas hasta la sociedad del espectáculo contemporánea, parecido a la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, que avanza en línea recta desde el pensamiento mágico primitivo a la manipulación tecnológica contemporánea. En ambos casos, la sociedad contemporánea, el mundo administrado, la sociedad del espectáculo, aparece como el punto extremo que hace aflorar el potencial destructor que estaba latente desde el principio. Lo segundo que hay que observar es que la tesis de Araén acerca de la liberación de la conciencia de las imágenes en el Islam es extrañamente inconsistente.
Una verdadera liberación no tendría que basarse en una prohibición, no estaría traumatizada por estas imágenes, pues las observaría con una serena indiferencia. Por cierto, este es el motivo por el que la pintura abstracta moderna es completamente diferente de la configuración abstracta de las formas del arte islámico elogiado por Araén. El arte moderno no es el resultado de una función primitiva. Las consecuencias de esta inconsistencia resultan evidentes cuando Araén aplica sus principios generales a un caso concreto, el asesinato de Andel Baloch por parte de su hermano Muhammad Wasim el 15 de julio de 2016, del que Araén afirma que, en realidad fue una especie de crimen de honor, pero lo que impulsó ese asesinato no fueron simplemente los códigos morales de la tribu de los que ella procedía, y cuya violación podía a menudo conducir a un crimen de honor. Este es su razonamiento. El papel de los medios de comunicación en Pakistán, especialmente la televisión, es enorme, sobre todo a la hora de definir y crear lo que se considera la vida moderna deseable, y este papel ahora viene complementado por las así llamadas redes sociales. Andel tenía claro que lo que debía hacer era tener éxito y ser famosa. De hecho, se calificaba como la Kim Kardashian pakistaní, y lo justificaba calificándose también de feminista moderna. Pero cuando se presentó en los medios sociales casi semidesnuda, se armó una buena. Tampoco es que fuera un gran problema para los pakistaníes, pues todos estos espectáculos mediáticos ahora son bastante comunes en Pakistán, al igual que en el resto de casi todo el mundo musulmán. En realidad, ahora se considera parte esencial de la modernidad de la vida urbana de la burguesía pakistaní, que adopta y celebra de manera totalmente acrítica todo lo que procede de Occidente. Pero para una familia tradicional, Baluchi no todo es aceptable, y ante él se había pasado de la raya. Una breve trayectoria histórica del arte occidental, desde sus comienzos, cuando las imágenes se creaban para la adoración, y su posterior secularización, y su evolución, primero en la fotografía y luego en el cine, y su aparición en el espacio privado de casi todas las casas, y ahora su proliferación a través de los medios sociales, puede explicar la conexión no solo entre el pasado y futuro, sino también su justificación, filosóficamente, Hegel, Clark, Gombrich, basada en lo que se consideraba visualmente representable a través de una forma humana, que se presentaba al ojo humano para la adoración o la admiración. ¿Acaso las imágenes de los famosos en los medios de comunicación no son casi adoradas por las masas? Aunque esta misión occidental fue en gran medida aceptada por el mundo colonizado, incluido el mundo musulmán, también surgió cierto resentimiento, a menudo oculto, y en muchos casos una abierta rebeldía. Esta misión, ahora ha evolucionado globalmente hacia los espectáculos de los medios de comunicación, sobre toda la televisión y su extensión a los medios sociales, lo que ha influido especialmente en el mundo musulmán. Si hasta ahora he estado mareando la perdiz, dejadme decir lo que quería decir en realidad, de manera clara y terminante. He intentado establecer una relación entre el asesinato de Andel por parte de su hermano y lo que está haciendo el ISIS. De hecho, puedo argumentar que el asesinato de Andel es una metáfora de la brutal violencia del ISIS y sus seguidores. No obstante, las causas reales en ambos casos no son las que la gente cree, sobre todo los medios de comunicación occidentales, y su propaganda contra el Islam. El tema aquí no es la deformación del Islam, sino lo que engaña a las masas, y lo que oculta la enorme violencia del sistema occidental dominante, no solo contra los musulmanes, sino contra todo el mundo. La conclusión está clara, mientras que Araén rechaza la brutal violencia de los crímenes de honor y del ISIS, ve en ello una reacción equivocada y desencaminada, cierto, ante la violencia mucho más brutal del sistema occidental dominante y su régimen de imágenes del cuerpo humano, que culmina en la cultura global contemporánea del espectáculo, una cultura inherentemente pornográfica. Esta violencia es en sí misma metafísica, esclaviza a los seres humanos y los desvía de la búsqueda de la espiritualidad. Si dejamos aparte la cuestión de hasta qué punto la prohibición de las imágenes es en sí misma un gesto en extremo violento, no podemos evitar observar que la imagen corporal definitiva es la de la mujer desnuda, y que por eso habría que cubrirla, para evitar que ejerza su atracción fatal sobre el público. Siguiendo la lógica de Araén, no deberíamos afirmar entonces que toda la violencia masculina contra las mujeres, incluidos los crímenes de honor, es en última instancia una reacción a la violencia más básica ejercida por la exhibición pública de cuerpos femeninos. Pero ¿no es la iconoclasia un caso claro de negación abstracta hegeliana? ¿No permanecen los hombres eternamente esclavizados por el cuerpo femenino desnudo, incapaz de resistirse a él?
Recordemos la ridícula prohibición de los talibanes de que las mujeres llevaran tacones metálicos, como si, aun cuando las mujeres no estuvieran completamente cubiertas con una tela, el taconeo de sus zapatos siguiera provocando a los hombres. La necesidad de que las mujeres vayan tapadas implica un universo extremadamente sexualizado en el que cualquier encuentro con una mujer es una provocación a la que un hombre no puede resistirse. La represión ha de ser tan fuerte porque el propio sexo es así de fuerte, ¿qué sociedad es esa en la que el sonido de unos tacones metálicos puede hacer estallar la lujuria de los hombres? ¿Raíces musulmanas de la modernidad? No podemos terminar sin mencionar un intento conservador de indagar las raíces comunes de los dos extremos, el fundamentalismo islámico y la permisividad hedonista políticamente correcta. En las últimas décadas, estamos presenciando una resurrección del fundamentalismo católico agresivo, que postula trazar un nuevo mapa global cognitivo de nuestra situación. El fundamentalismo islámico, con su clara definición del papel subordinado de las mujeres, y el universalismo multicultural, incluida la teoría de géneros y las exigencias transgénero que reducen la identidad sexual a una combinación cultural contingente, se consideran las dos caras de la misma moneda. Aun cuando parezcan radicalmente opuestas, ambas pretenden destruir el legado cristiano que forma el núcleo de la identidad europea. El diagnóstico se basa en una conspiración a dos niveles. La teoría de género se concibe como el vástago definitivo del marxismo cultural, cuyo principal defensor es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surgió después de la derrota de las revoluciones comunistas en la Europa central y occidental de la década de 1920. Los comunistas llegaron a la conclusión de que habían perdido por subestimar la persistencia del legado cristiano esencial, así que adoptaron un cambio de estrategia antes de embarcarse en un nuevo intento revolucionario, socavarían de manera paciente la vida familiar cristiana, tachando la familia patriarcal de instrumento de opresión, defendiendo la libertad sexual, etc. O, por citar a un idiota esloveno de derechas, cuyo anonimato tendré la elegancia de mantener, la ideología comunista actual no sobrevive, en la forma ortodoxa del marxismo-leninismo, sino en una forma fundamentalmente más traidora y por tanto peligrosa, la del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt. Resumiendo, la oposición entre el marxismo occidental y la ortodoxia stalinista es tan solo aparente, y, según algunas teorías de la conspiración, la Escuela de Frankfurt se fundó bajo órdenes directas del Comintern stalinista. Y, en la otra cara de la moneda, ¿cuál es el vínculo con el Islam? Aquí todo es más disparatado, aunque de una manera interesante. Desde el punto de vista católico conservador, el comunismo es la consecuencia definitiva del nihilismo de la subjetividad moderna, cuyos primeros abanderados son la filosofía cartesiana y el protestantismo, y el origen último de la subjetividad moderna es, sí, una lectura equivocada de Aristóteles por parte de comentaristas musulmanes medievales como Avicena y Averroes. Dicho punto de vista tiene cierta base, al igual que en el caso de la revolución haitiana, el Islam puede desempeñar un papel progresista inesperado, 45. Mientras que el cristianismo, a excepción de algunas sectas evangélicas, no concibe las sagradas escrituras como la palabra directa de Dios, sino como simplemente inspiradas por Dios, y, como tal, necesitadas de una interpretación correcta. El Corán es para los musulmanes la palabra directa de Dios, que hay que leer de manera literal, y que no deja mucho espacio a la interpretación. Epistemológicamente, significa que la verdad divina no es un otro impenetrable, sino directamente revelado a nuestra mente, en el Corán. En otras palabras, no tenemos por qué explorar el misterio de la realidad para acceder al absoluto, pues este ya está aquí para los creyentes, exento de los meandros de la realidad externa. El punto clave es la brecha que se abre entre nuestra mente y la realidad externa, que persiste aun cuando ya no nos esforcemos por encontrar un acceso directo al absoluto. En este caso, la brecha se convierte en la brecha que caracteriza el nominalismo, la brecha entre la realidad externa y los nombres que damos a ciertas cosas de esa realidad, ideas universales que, ya no se fundamentan en una realidad objetiva, como si ocurre en la ontología aristotélica de Santo Tomás de Aquino, sino que se trata de construcciones libres formadas sobre la base de impresiones confusas. Estas ideas universales o bien son contingentes, lo que abre el camino al relativismo cultural, o necesarias, lo que da paso al trascendentalismo kantiano en ambos casos. La brecha entre nuestras ideas universales y la realidad externa es insalvable. Ahora podemos ver cómo la misma brecha, la misma ruptura con el realismo aristotélico, puede conducir a tres posiciones epistemológicas y ontológicas distintas. 1. El absolutismo ontológico dogmático de la verdad es directamente accesible a nuestra mente. 2. El relativismo histórico y cultural, la verdad es una construcción cultural contingente. 3. El subjetivismo trascendental, existe una verdad universal y necesaria a priori, pero es la verdad de un sujeto trascendental.
lo que enmarca nuestro acceso a la realidad, no la verdad de la propia realidad. Además, para un realista aristotélico, resulta fácil establecer la lógica del paso del absolutismo directo al relativismo nominalista, puesto que el conocimiento real solamente es posible a través de una prolongada y ardua investigación de la realidad. Cualquier afirmación directa de la verdad absoluta es en última instancia un subjetivismo absolutizado, la elevación de una construcción contingente a lo absoluto. Por eso la modernidad oscila entre el objetivismo dogmático, el conocimiento directo de la realidad objetiva, y el relativismo subjetivista. ¿Acaso hoy en día nuestro campo cognitivo no se divide entre el objetivismo científico, dogmático, el reduccionismo naturalista y el relativismo cultural, posmoderno? Desde este punto de vista, el pecado original de la modernidad es la primacía cartesiana de la epistemología sobre la ontología. Antes de llegar a conocer la realidad, uno debería determinar las bases de nuestro conocimiento, sus métodos y su fiabilidad. Dicha epistemología, que analiza las capacidades cognitivas del sujeto independientemente de la realidad objetiva, funciona de facto como ontología subjetivista, fundamentando nuestra idea de la realidad objetiva en la forma en que la aborda el sujeto. Por tanto, la mente ya no se fundamenta en la realidad, sino que es un instrumento externo que posee una verdad propia. Para los neotomistas, la única forma de romper este círculo consiste en regresar al realismo de Tomás de Aquino, en el que las ideas universales son rasgos inmanentes a la realidad objetiva externa, y donde el proceso del conocimiento es una penetración prolongada y ardua en objetos particulares hasta llegar a sus esencias universales. ¿No os suena? Claro que sí, este tipo de realismo está estrechamente emparentado con el materialismo dialéctico soviético clásico, tal como a menudo reconocieron muchos historiadores de la filosofía tomista como Joseph M. Bachensky, 46, que ensalza el realismo y el racionalismo del materialismo dialéctico. Su afirmación básica de que la realidad existe fuera de nuestra mente y es cognoscible, en contraste con las descabelladas especulaciones subjetivo-idealistas o con el escepticismo. También ensalza la afirmación del materialismo dialéctico de que la realidad es una interacción compleja de diferentes niveles, mecánico, biológico, social, espiritual, contra todo tipo de monismo reduccionista. Encontramos una ironía suprema en el hecho de que la visión anticomunista fundamentalista católica se base en una filosofía tan cercana al materialismo dialéctico, el aspecto menos valioso del marxismo ortodoxo. Pero esta proximidad no es tan paradójica como podría parecer. Ambas orientaciones, el materialismo dialéctico y el neotomismo, son en definitiva reacciones tradicionalistas a la modernidad. La cuestión que hay que plantear aquí es que permanece de las ideas paradigmáticamente modernas como la democracia, los derechos humanos, las libertades, etc., todas ellas basadas en la subjetividad moderna. Podemos imaginar un frente común del islamismo radical y la subjetividad moderna frente a la alianza de la ortodoxia cristiana y la del materialismo dialéctico. Sí, podemos, aunque no sin una transformación radical de ambos términos. ¿El regreso de la religión? En su análisis del regreso actual de la religión como fuerza política, Boris Badin, 47, rechaza la interpretación dominante que considera este fenómeno como un retroceso provocado por el fracaso de la modernización. Para Badin, la religión como fuerza política es un efecto de la desintegración pospolítica de la sociedad, de la disolución de los mecanismos tradicionales que garantizaban los lazos comunales estables. La religión fundamentalista no es solo política, es la política en sí misma, es decir, sustenta el espacio de la política. Por decirlo de manera más contundente, ya no es solo un fenómeno social, sino la mismísima textura de la sociedad, por lo que, en cierto modo, la sociedad misma se convierte en un fenómeno religioso. De este modo, ya no es posible distinguir el aspecto puramente espiritual de la religión de su politización. En un universo pospolítico, la religión es el espacio predominante al que regresan las pasiones antagonistas. Lo que ha ocurrido recientemente bajo la apariencia del fundamentalismo religioso. No es, por tanto, el regreso de la religión a la política, sino simplemente el regreso de la política como tal. Porque, entonces, el Islam es la religión actual más politizada. El judaísmo es la religión de la genealogía, de la sucesión de las generaciones por línea materna. Cuando, en el cristianismo, el hijo muere en la cruz, significa que el padre también muere, algo de lo que Hegel era perfectamente consciente, y que el orden genealógico patriarcal también muere como tal. El Espíritu Santo no encaja en la serie familiar, introduce una comunidad pospaterno/diagonal familiar. En contraste con el judaísmo y el cristianismo, el Islam excluye a Dios del dominio de la lógica paterna. Alá no es un padre, ni siquiera simbólico, Dios no nace ni provoca el nacimiento de las criaturas. En el Islam no hay sitio para una sagrada familia. Por eso el Islam hace tanto hincapié en el hecho de que el propio Mahoma era huérfano, y por eso, en el Islam,
Dios interviene precisamente en los momentos de suspensión, retirada, fracaso, apagón, de la función paterna, cuando la madre o el hijo es abandonado por el padre biológico. Lo que esto significa es que Dios permanece completamente en el dominio de lo imposible real, Él es el imposible real externo al Padre, de manera que se abre un desierto genealógico entre el hombre y Dios. 48. Ese era para Freud el problema del Islam, pues su teoría de la religión se basa en el paralelismo entre Dios y el Padre. Y más importante aún, esto es lo que inscribe la política en el mismísimo núcleo del Islam, puesto que a causa del desierto genealógico resulta imposible cimentar una comunidad en las estructuras de parentesco u otros vínculos de sangre. El desierto entre Dios y el Padre es ese lugar en el que se instituye la propia política. 49. Con el Islam, ya no es posible fundar una comunidad, al estilo de Totem y Tabú, a través del asesinato del padre y la subsiguiente culpa que une a los hermanos, de ahí la inesperada vigencia del Islam. Este problema se halla en el mismísimo núcleo de la Fausta Umma, la comunidad de creyentes musulmana, explica el solapamiento de lo religioso y lo político. La comunidad debería basarse directamente en la palabra de Dios, así como el hecho de que el Islam da lo mejor de sí, cuando cimenta la formación de una comunidad, que sale de la nada, en el desierto genealógico, bajo la forma de una fraternidad revolucionaria, igualitaria. No es de extrañar que el Islam triunfe allí donde los jóvenes se encuentran privados de una red de seguridad familiar tradicional. Esta dimensión esencialmente política sobrevive en las comunidades chiíes mucho más que en la mayoría suní. Jomeini afirmó claramente que la base del Islam está en la política. La religión del Islam es una religión política, es una religión en la que todo es política, incluyendo sus actos de devoción y adoración. He aquí su formulación más sucinta: ¿el Islam es política o no es nada? 50. Vadim Sitaiko Kastik, un sacerdote nacionalista católico croata que declaró que ser católico indica que no estás dispuesto a renunciar a tu herencia cultural y nacional, el ser croata de manera integral y tradicional. 51. Lo que deja claro esta cita es que ya no se trata de una cuestión de fe, de su autenticidad, sino del catolicismo como proyecto político y cultural. La religión es aquí tan solo un instrumento y un signo de nuestra identidad colectiva, de qué cantidad de espacio público controla nuestro bando, de afirmar nuestra hegemonía. Por eso Castic refrenda una cita de un comunista italiano que dijo: "Yo sono católico ateizato, soy un católico ateizado, por eso Breivik, que es también ateo, remite al legado cristiano que sustenta la identidad europea". O por citar de nuevo a Badin, la fe surge ahora como cultura, en su diferencia con otra cultura, o bien la cultura de otra confesión o la cultura del ateísmo en sus formas modernas. 52. Podemos ver claramente cómo los fundamentalistas religiosos, que por otra parte desprecian el relativismo cultural y el historicismo, ya actúan dentro de ese horizonte. El espacio de la diferencia se convierte ahora en algo exclusivamente cultural. Para que podamos percibir las diferencias políticas y las divisiones, y reconocerlas como tales, primero han de traducirse al lenguaje de la cultura y manifestarse como identidades culturales. De este modo, la cultura se convierte en el horizonte último de la experiencia histórica. 53. Nuestra respuesta debería ser aquí la política de la verdad, una política universalista que deje atrás toda forma de culturalismo comunitario.